Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos un día más, en este martes, en directo Marca Sevilla, en esta semana especial porque hay fútbol europeo y hay un partido de ida de octavos de final de la Liga Europa muy importante, después que, como saben, va a tener su continuidad en la próxima semana aquí en el Estadio de la Cartuja. Pero el Betis ultima detalles para el compromiso de pasado mañana, que es un partido fundamental para seguir soñando con en Europa, para seguir soñando con hacer algo importante esta temporada. Para eso entrenan los futbolistas dirigidos por Manuel Pellegrini, con buenas noticias, porque Amrabat ha entrenado de nuevo parcialmente con el grupo. No va a estar Amrabat para el próximo jueves, pero seguro que de aquí al parón y después, claro, atando cabos, y por eso digo que seguro que de aquí antes del parón va a jugar algunos minutos, y como digo, también con Lo Celso trabajando de forma individual, que va progresando adecuadamente. Obviamente lo de Lo Celso es más lento, y en definitiva el Betis va a tener enfrente a un equipo griego que pasa por el mejor momento de la temporada. Son 7 victorias seguidas, creo que en Liga, o 7 partidos sin perder. No pierde desde las semifinales de Copa ante el PAOK y anda en buen momento el conjunto que entrena Rafa Benítez. En fin, muchas cosas. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Agus? Buenas tardes. Y el Betis que tiene que dar, lógicamente, una versión bien distinta a la que viene dando en Liga en los últimos partidos. Sí, evidentemente, ¿no? Tiene que ponerse el disfraz de los jueves, donde ha rendido mejor en términos generales esta temporada, porque yo creo que ha hecho una fase de grupo muy interesante y sobre todo tiene que hacer valer su papel de favorito, no rehuir de él, ser conscientes de que el Betis tiene mejor plantilla, mejor equipo que el rival del jueves, que Panathinaikos, pero evidentemente aquí no se puede fiar absolutamente nadie, porque el Betis ya sabe lo que es perder Grecia esta misma temporada. Bueno, vamos a hablar tranquilamente del partido, vamos a hablar también de los cambios que va a haber seguro que un 11 mucho más titular y más reconocible, y el objetivo debe ser claro, ¿no? Si el Betis tiene la oportunidad, traerse un buen resultado para Sevilla, ¿no? Para no tener que sufrir demasiado el próximo jueves. Ayer estuvimos un rato con nuestro querido Manolo Nieto en la tele y ellos coincidían plenamente, de hecho Borrero, que estuvo con nosotros por la mañana en la tertulia, en que el partido importante es el del jueves. Y claro, si el Betis consiguiera traerse un buen resultado, lo mismo el partido importante de los próximos días es el del domingo ante el Celta, Agus. Claro. Vamos a ver qué hace. Desde luego el Betis tiene que mejorar las prestaciones respecto a las anteriores visitas a tierras helenas.
porque leía hoy que creo que han sido 3 visitas del Betis a Grecia y no ha marcado Pineda en ninguno de sus visitas. Así que este registro hay que mejorarlo, obviamente, hay que mejorarlo. Bueno, noticias en torno al Betis que también comentamos en el día de hoy. Después le vamos a dar algún detalle. Publica hoy Luis Fernando Rojo, compañero del diario Marca, que si la negociación del Barça con Rashford no cuaja, el Barça tiene una opción de compra firmada por Rashford de 30 millones de euros, firmada con el United. El Barça piensa en Abde y Virgili por si esto no sale adelante. Que piense en Abde no es una sorpresa porque está cuajando una gran temporada. Pero que ya les digo que si el Barça piensa en Abde, a pesar de tener todavía un porcentaje del 20% del jugador, ya les cuento que más barato que Rashford no le va a salir. En el Betis entienden que vamos, si no quieren pagar 30 por Rashford, por Abde van a tener que pagarlos. Porque en el Betis esperan que el futbolista, tal y como está ahora mismo, valga mucho dinero este verano, Pineda. Y no va el Betis a malvender, lógicamente, al jugador internacional marroquí, que tiene un cartel importante. Claro, tiene un cartel, un crecimiento y una edad muy buena, consolidado en la primera división, va a ser mundialista. Bueno, yo creo que es un futbolista que en el mercado va a costar mucho dinero porque además tiene unas cualidades que precisamente en el mercado valen mucha pasta. Bueno, y al final, fíjate, ¿no? Lo de Tigriño Agus le salió bien al Betis, ¿eh? Hombre, ya te digo. Salió bien al Betis, porque al final quedarse un porcentaje más amplio del tema de Abde, en su momento a lo mejor alguno pensaba que no era un buen movimiento y el tiempo le está dando la razón a la dirección deportiva del club. Hombre, ese porcentaje pueden ser muchos millones, ¿eh? Pueden ser muchos millones. Exacto. Para el conjunto verde y blanco. Bueno, vamos a estar por Grecia hoy, dándonos una vuelta para conocer más detalles, más cosas de cómo está el Panathinaikos, de cómo está la liga, de cómo está aquello, y también hablando con gente que han sido importantes aquí en nuestra ciudad. No en este caso, bueno, en un caso sí, en clave sevillista, y en otro caso también en clave verde y blanca, porque tenemos cita con un futbolista que fue del Sevilla, histórico del conjunto sevillista, y que siempre está muy al tanto de todo lo del fútbol, Vasilis Sartas, y tenemos cita con un futbolista del Betis que jugó en el Panathinaikos, Pineda, también. Sí, señor, tenemos muchos protagonistas que conocen perfectamente la liga griega. Además hemos querido tocar todos los palos, Vamos a estar con Juankar, futbolista del Real Betis Balompié. Fuera el lateral, con Pepe Mel. Lateral con Pepe Mel, es verdad que en una etapa más delicada, ¿no?, de la historia reciente del Real Betis Balompié. Mucho tiempo también en Panathinaikos, 4 temporadas y lo hizo muy bien. Y ahora mismo pues ya de vuelta, además creo que está viviendo en Sevilla, luego le preguntaremos. ¿Sí? Creo que sí, creo que se echó una pareja sevillana y ya sabes que aquí cuando tira una sevillana hay que cuadrarse y venirse para acá. No se vive mal desde luego en nuestra ciudad. Y luego vamos a estar con un futbolista que es una leyenda del Sevilla, por mucho que sus números quizá por la etapa en la que vivió no hablan de eso, ¿no? Pero Vasilis Sartas para mí es uno de los futbolistas con más calidad en la historia del Sevilla, sin ninguna duda. Pues nada, por cierto, en el Sevilla día de descanso, con Azpilicueta, que fue ayer la buena noticia, ya les contábamos que no hay lesión en el caso del futbolista, sí hay aviso del músculo y vamos a ver cómo va respondiendo, ¿no?, esa musculatura durante la semana, de un jugador muy importante. Y en el Sevilla la noticia es que la dirección deportiva se pone las pilas. La dirección deportiva del Sevilla, encabezada por Antonio Cordón, se pone las pilas. Firmados ya Iglesias y Patrick Mercado, apuntan, anuncian, informan hoy los compañeros de ABC, nuestro querido Alberto Fernández, que va a estar después con nosotros, que Aruna Sanganté, central senegalés de 23 años, del Le Havre, va a ser jugador del Sevilla a partir del 30 de junio, Pineda. Sí, señor. Aruna Sangante, creo que se dice Sangante, vale. Creo, Vale. Porque no tiene tilde y no solo creo. De todas formas, ya preguntaremos también cuando él llegue en junio y se presente, pero es un futbolista de 23 años que juega en Le Havre, que tiene además experiencia en la Liga Francesa, ha jugado ya varios años allí. Esta temporada en torno a 20 partidos, el año pasado jugó menos porque tuvo una lesión de 3 meses, un tema muscular. Pero es verdad que es un futbolista que acumula en torno a 30-35 partidos de media en los últimos años
que tiene un valor de mercado de 8 kilos y que se adapta perfectamente al perfil de fichajes que pueda hacer el Sevilla, ¿no? Jugadores que queden libres, jugadores se va a intentar que sean jóvenes para tener plusvalía, porque claro, el año pasado se firma Azpilicueta y Alexis, que estaban libres, pero estos no tienen ningún tipo de opción a plusvalía. Y luego vamos a dar también algún detalle, ¿no? Porque conocemos ya el contrato, que van a ser 5 años, conocemos la cláusula de rescisión y luego vamos a hablar también de estas cifras y estos números del fichaje. Bueno, después hablaremos de todo esto. Por cierto, hay una noticia también muy desagradable de la que se han hecho eco los compañeros de Diario de Sevilla, ya prácticamente todos los medios. Ha sido detenido el director de seguridad del club por un presunto hurto en un comercio, Pineda. Fernando Bernal, que si no te he entendido es un hombre que lleva ya mucho tiempo en el Sevilla. Es el jefe de seguridad del Sevilla, un tipo muy conocido en el club, por supuesto, y en la afición, ¿no? Porque es una persona que en los desplazamientos me consta que siempre intenta echar una mano a la gente con el tema de las entradas, el tema de meterte en zona visitante, y esto ha sorprendido. Ha quedado sorprendida mucha gente con esto. Y ha caído muy mal en el club, ¿eh? Ha caído muy mal. Aquí evidentemente vamos a ser muy respetuosos con absolutamente todo. Por eso hemos dicho un presunto. Con la presunción de inocencia, pero también con los compañeros que han contado la noticia, claro, que a mí me dicen que lo tienen perfectamente cerrado, ¿eh? Perfectamente cerrado, y en el club además pues esto hace daño. Hace daño porque esto no es un tema deportivo, pero claro, y evidentemente aquí el Sevilla no tiene absolutamente nada que ver. Claro. Pero cuando tu director de seguridad... de seguridad, que tú estás diciendo. De seguridad, un policía nacional en excedencia, porque claro, para trabajar como contratado en el Sevilla pidió una excedencia, pues ahora mismo se enfrenta a este tipo de cosas. Hombre, esto mancha mucho la imagen, ¿no? Mancha mucho la imagen, y en el Sevilla evidentemente andan muy, muy sorprendidos, con las manos en la cabeza y esperando a ver cómo reaccionar, ¿no? Primero ver cómo evolucionan las cosas, imagino que se pronunciarán, pero que esto ha sorprendido absolutamente a todo el mundo, porque ya te digo que es un tipo que lo conoce muchísima gente en el entorno del fútbol sevillano. Pues nada, así están las cosas. Hablaremos también hoy, al final, la recta final de baloncesto, y vamos a hablar también del filial del Betis, que ganó el otro día el derbi. No pudimos hablar con su entrenador, lo vamos a hacer hoy, y vamos a darle tiempo también a los oyentes, Pineda, como hacemos también cada día, para que se pronuncien. Claro, sí señor, hombre, y además cuando hay tantos temas encima de la mesa y protagonistas que a la gente le va a hacer ilusión escuchar, pues le pedimos también su opinión, su participación a través de los canales habituales. Ya saben que en Twitter pueden participar en @rmarcasevilla y a través de las notas de audio en el 660 50 5709. Bueno, pues con todo esto nos vamos a meter, como se suele decir, en faena, ¿no? Siempre de la mano de Alquirrelax, los titulares, primera empresa 100% sevillana que está especializada en la gestión integral del alquiler. Alquirrelax te gestiona tu vivienda, te cubre el mantenimiento y te garantiza tu renta. Así que casi nada lo que hacen los amigos de Alquirrelax. Manolo Martínez Bravo está en la parte técnica. Vamos a empezar en directo Marca Sevilla después de, como siempre, la información comercial. Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga. ¿Y si el inquilino me deja de pagar? Alquirrelax te paga la renta. Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler, y además son de Sevilla. ¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler. Llama ya al 954-08-6200. Alquirrelax, el alquiler con relax. La sombra vendo. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa. En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago. No me diga más. Llámenos al 954 33 29 88. Recuerde, 954 33 29 88. Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad, a... Currito, dale al botoncito. Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra.
Bienvenidos a La Mafia se sienta a la mesa, con una cocina tan de Italia y tan de aquí, para que sigas disfrutando de recetas tan tradicionales o con ese toque tan creativo, tan único, tan La Mafia. Ven y prueba nuestra cocina, tan exclusiva y tan para todos. La Mafia se sienta a la mesa. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares, Piacere Originale. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca especial para Telians. ¿Y ahora qué? ¿Nos puedes traducir? Sí, mira, a los que se sienten perros les hemos dicho que escuchen Marcador. A los que se sienten gatos, que es la mejor forma de vivir el deporte en directo. A los que se identifican como primates, que lo presentan Pablo López, Israel Raiz y Pablo Parra. Y a los caracoles, esos serán los de... ¿Pero qué dices? Acabas de decir que no existe el cambio climático en idioma caracol. ¿Y qué decía entonces? Que todos los deportes en directo los tienes en Marcador de Radio Marca. ¿Y los burros? Los burros fue el primer grupo de Manolo García. No, que si para los burros no hay mensaje. Los burros no escuchan Radio Marca. ¿Y al monito Punch? Le hemos hecho un hueco en redacción. Radio Marca. Directo Marca Sevilla. Vamos a arrancar también, lógicamente, con la noticia del día, de la mano de nuestros amigos de Insolar Renovables, patrocinadores oficiales del Caja 87, que te harán ahorrar el 80% de tu factura de la luz. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en insolarrenovables.com. Una de las noticias del día es que el Betis pues ultima ya los detalles para ese importante compromiso de pasado mañana en el Olímpico de Atenas, finalmente. Pineda, recordemos que el partido no se va a jugar en el estadio habitual del Panathinaikos y bueno, pues el Betis, que está ya ultimando detalles. Mañana hablará el presidente, me imagino, antes de montarse en el avión, el desplazamiento posterior, entrenamiento y la comparecencia antes de Pellegrini con un futbolista, que veremos quién es el elegido. Sí, imagino que, bueno, dentro de lo que puede elegir el Departamento de Comunicación, futbolista seguro importante, ¿no? Porque por la situación que atraviesa últimamente es el Betis, que ha dejado algunas dudas. Mira, ya está, me dice Manolo que no lo había visto, que nos había puesto ya el Betis, nos había informado, Pineda, de todo. 8 menos cuarto. Canutazo del presidente, tempranito, 8 menos cuarto. Canutazo, para que la gente lo sepa, es una entrevista de pie, no eso que se fuma, ¿vale? Que algunos se puede hacer un lío. Pues nada, 8 menos cuarto. Hay que explicarlo, hombre. Vale. A las 9 sale el avión. Y a las 6:15 hora griega, en la rueda de prensa de Pellegrini con Aitor Ruibal. Pues mira. Y a las 7 el entrenamiento. Jugador también importante, que está jugando muchísimo y que apunta a ser titular en el lateral derecho, ¿no? Bueno, hay buenas noticias, Pineda, porque sigue acumulando entrenamiento con el grupo. Es verdad que de forma parcial, no hace todo el trabajo al completo, pero sigue ahí en Rabat. Sigue, efectivamente, acumulando poco a poco minutos en el terreno de juego de la Ciudad Deportiva con los compañeros. No está haciendo todavía las sesiones al completo, pero las hace de forma parcial. Y bueno, pues esto al final lo que viene a decir es que la idea del club es que pueda tener algunos minutos en los últimos partidos antes del parón. Del club y del futbolista.
Del club del futbolista, claro, evidentemente, ¿no? El futbolista también, que es importante también su opinión, pero para que pueda tener minutos en es que hay un el asunto choque ahí de San Mamés, ¿no? De la semana que viene. Sí, pero es que hay un asunto ahí en el que digo, por eso digo yo que el futbolista va a jugar. Porque el futbolista se va a ir con su selección, Pineda. Marruecos juega amistosos con Ecuador y Paraguay. Y a mí me parece un despropósito que esto ocurra. Y alguien dirá, bueno, este hombre cómo se va a ir con la selección. Bueno. Es que tú sabes que ya no está Regragui, ¿no? Efectivamente, ya no está Regragui, hay nuevo técnico, seleccionador, y es la última convocatoria antes del Mundial. ¿Qué va a hacer Amrabat? ¿No se va a ir con Marruecos? Te pregunto yo a ti. Pero a mí me parece un despropósito. Te lo digo totalmente. Me pongo en el pellejo del Betis, del presidente, del director deportivo, del entrenador. Oye, escúchame. Y al que le da clip para pagarle el salario, sí. Y yo me pongo nervioso. Esto es esto no es información, ¿eh? Esto es una suposición mía. Porque, claro, ha llegado Mohamed Ouabi, que así se llama este hombre que entrenaba a la sub-20. Marruecos, que ha sido campeona del mundo sub-20, como tú bien sabes, ¿no? Y este hombre es el que se ha hecho cargo. Este hombre conocerá a Amrabat. Pero digo yo, ¿qué se va a perder a Amrabat? ¿La última convocatoria antes del Mundial? Te pregunto yo a ti, ¿tú qué crees que va a hacer? Yo creo, a ver, lo normal, tirando de lógica, porque no tenemos información, es que sea citado, evidentemente, y si es citado, para empezar estás obligado a ir, porque en la fecha FIFA estás obligado. Y luego el futbolista, yo creo que está posiblemente ante una de las oportunidades de tener mundiales. Jugar mundiales no son todos los años, ¿no? Claro, a lo mejor es el último que puedes jugar. Claro. Pero, yo insisto, que esto es lo normal, lo lógico, lo habitual, pero desde el punto de vista del club, a mí me parece un disparate. Por eso, un auténtico disparate. Por eso yo no descarto, Pineda, que el futbolista tenga minutos en la vuelta contra el Panathinaikos y, por supuesto, ante el Athletic de Bilbao. Ahora, si el futbolista tiene ahí minutos, hombre, claro, y ahí tiene algún, que esperemos que no, algún retroceso, algún problema, pues el hombre se tendrá que quedar aquí, sé que tendrá que quedar aquí. Pero si lo incluye en la lista Ouabi, y estos son los dos partidos que tienen los últimos, ¿no? Los penúltimos, ¿no? Bueno, no sé si tendrá alguno antes del Mundial, ¿no? A Marruecos. Pero en definitiva... Tienen partidos amistosos antes del Mundial, pero la convocatoria es la última, porque ya la siguiente es la del Mundial y se hacen algunos descartes. Digo que Amrabat, yo estoy seguro que, lógicamente, se marchará con la selección. Por eso digo que a ver qué pasa con este asunto, ¿eh? Pero que es curioso el asunto. No creo que el futbolista... Pineda, no creo que el futbolista se vaya a marchar con su selección, o me atrevería a decir que ya sería un poco más temerario que se marchase con su selección sin disputar ningún minuto con el Betis, ¿no? Hombre, eso yo creo que ya no sería lógico. Es verdad que la idea del futbolista, al menos la que tiene en su cabeza, es estar 100% en el partido contra el Athletic de Bilbao e intentar pelear por tener algunos minutos en el choque contra Panathinaikos de vuelta. Lo que pasa es que el choque de vuelta contra Panathinaikos, aquí entra también el resultado de la ida, la intensidad, la necesidad. Claro, si te estás jugando el partido, la eliminatoria vida o muerte, meter a un futbolista que lleva tanto tiempo fuera, a lo mejor no es lo más idóneo, ¿no? Pues nada, es uno de los temas también que queríamos resaltar con esa convocatoria, partidos ante Ecuador y Paraguay de Marruecos, 27 y 31 en el parón. Y veremos qué va a ocurrir con Amrabat. Yo sigo diciendo que si el futbolista tiene algún minuto con el Betis, lo normal es que se marche con su selección, porque entre otras cosas, como tú bien decías, es que está obligado, ¿no? Ahí el Betis no puede hacer absolutamente nada. Por lo demás, para pasado mañana equipo prácticamente nuevo, ¿eh? Y mañana ahondaremos, y el jueves, lógicamente, pero para pasado mañana, obviamente, fíjate, Ruibal va a hablar con Pellegrini, va a comparecer, mejor dicho, en la rueda de prensa junto a Pellegrini, así que ahí tienes un cambio más allá del portero, ¿no? De Pau, ¿no? Yo creo que eso está claro, que me imagino que Pau jugará, lo hará Ruibal, lo hará Ricardo, lo hará Llorente y lo hará Nathan. Ahí tienes ya cuántos cambios. Toda la línea defensiva, ¿no? Efectivamente, 4 cambios. Vuelve Marroca, vuelve Fornals, se mantiene Fidalgo, ¿no? Yo creo que sí, Fidalgo se va a mantener, sí. Pues ya tienes ahí 6 cambios. Se mantiene, o sea, mejor dicho, vuelve Anthony, 7 cambios, se mantiene Abde y se mantiene el Cucho. Salen 7, ¿no? Sí.
7 cambios. Son los cambios que se barruntan. El otro día hizo 7 cambios también, ¿no? Claro. Desde el derbi al partido contra el Getafe creo que fueron 7 cambios. Todo lo que no sea esto sería una sorpresa, ¿no? Sí, hombre, yo creo que al final va a tirar del 11 titular, del 11 más lógico, ¿no? Por la importancia del partido, por el hecho de que desde el club y el propio entrenador sabe que este año la quinta plaza, pues no te voy a decir que la tenga asegurada, pero la tiene mejor encarrilada y sobre todo siempre tienes margen de reacción si pierdes partidos como el otro día ante el Getafe. Fíjate que el Betis en los últimos 9 ha sumado 2, empate Rayo, empate Sevilla y victoria contra el Getafe, y a pesar de eso pues sigue manteniendo la distancia contra el Celta, contra el Español, y bueno, tiene ese margen que le permite alinear a los titulares en este doble enfrentamiento europeo e intentar traerse la eliminatoria al menos con un buen resultado. Bueno, ya les decíamos que hoy nos íbamos a empapar un poco más de lo que es el Panathinaikos, de lo que es su afición, de lo que son los partidos de este equipo, y hemos contactado con un futbolista que fue del Panathinaikos y que fue del Betis también, ¿eh? Estuvo en el Betis en una época no precisamente bollante del conjunto verde y blanco, en la que las cosas no iban bien, ¿verdad, Pineda? Deportivamente hablando. Sí. Pero en aquel Betis aportó su granito también, ¿eh? Mira, canterano del Real Madrid, llegando a debutar con el primer equipo del Real Madrid, Sporting de Braga, Real Zaragoza, Real Betis Balompié, donde jugó 52 partidos, Granada, Málaga, Panathinaikos, durante 4 temporadas, y terminó su carrera en el Aris de Salónica. Así que ha pasado por un montón de clubes andaluces y conoce perfectamente la liga griega. Juan Carlos Pérez López, tampoco tiene apellidos croatas Juancar, ¿eh? Al que saludamos ya. Juancar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Que no tienes apellidos ni croatas ni serbios, ¿eh? Pérez López. No, totalmente, no me escapo, vamos. Bueno, oye, ¿cuánto hace que saliste de allí, de Panathinaikos? Bueno, pues de Panathinaikos hace 2 años. La temporada pasada estuve en el Aris, allí en Grecia, y el anterior pues fue cuando acabé en el Panathinaikos. Estuve 4 añitos allí. Bueno, ¿y ahora ya definitivamente has parado o qué? Casi. Estoy esperando a ver que mando últimos cartuchos, pero vamos, tiene mala pinta, buena pinta, depende de cómo se quiera ver, ¿no? Bueno, hombre, también habrá que parar en algún momento, ¿no? Que tú llevas ya una carrera, has dado vueltas, ¿eh? Sí, bastante, la verdad. Pero bueno, físicamente de verdad que el cuerpo aguanta, entonces como que muchas veces no quieres parar, ¿no? Pero bueno, la realidad es que lo que tú has dicho, que siempre va a llegar el momento en el que hay que parar. Oye, ¿y ahora qué? ¿Viendo fútbol? ¿Eres mucho de ver fútbol o qué? Bueno, pues estoy viendo bastante fútbol. La verdad que antes no era, la verdad, cuando jugaba no me gustaba mucho ver fútbol, pero es verdad que ahora que hay más tiempo y demás, y con lo del tema este que me quiero meter de representación y demás, pues la verdad que claro, viendo bastante fútbol. Oye, ¿qué diferencia entre el Betis que viviste tú y el de ahora, eh? Uy, nada que ver. Presentaba a los futbolistas... Tampoco me arrepiento, Tampoco me arrepiento de la época en la que estuve, pero claro, evidentemente ahora es todo mucho más fácil, porque la verdad que aquellos años se sufrió bastante, aunque ese primer año conseguimos meternos en Europa, sí. El segundo año fue la verdad que un desastre para todos. Claro, es que el club, al final las cosas, Juancar, se dice que los futbolistas estáis al margen y tal, igual... Pero cuando en un club las cosas van de forma desastrosa como caminaban en aquella época en el Betis, en la parte económica, institucional y los líos que había, eso al final se acaba trasladando, ¿eh? Todo influye, al final generas un mal ambiente en lo que es el club y vamos, el mejor ejemplo que tenemos ahora es el del Sevilla, ¿no? Claro. Que todo lo que se genera alrededor del terreno de juego al final afecta a todo el mundo, afecta a aficionados, afecta a jugadores y afecta a cualquier trabajador que trabaja en ese club. Ya. Bueno, pero de todas formas, como has dicho, guardas un buen recuerdo de aquella época con Mel en el banquillo también, ¿no? Espectacular. Y aparte fue mi segundo año en primera, que venía el Zaragoza, y claro, ese segundo año, el meterte en Europa, el ver el ambiente que había en el estadio, en la ciudad. Conocí allí a mi mujer también, o sea que la verdad que evidentemente Sevilla para mí. Bueno, oye, que me decía Pineda, que decías tú que te has quedado por Sevilla al final, ¿o qué? Te acabo de decir que conocí a mi mujer ahí. ¿Dónde voy a estar si no? Ya sabes quién manda aquí. En mi casa y en la tuya, vamos. Ya no, hombre, por favor, ya no te escapas.
Pero Juancar, que tampoco te están obligando a vivir en Estocolmo, ¿eh? Coño, es que la verdad que el que se queje de vivir en Sevilla es para mandarle a la mierda, ¿no? Así de claro, totalmente. Totalmente. Bueno, oye, escúchame, ¿y cómo es el Panathinaikos como club? Porque ahora anda, parece que en buen momento, tiene a Rafa Benítez de entrenador. No sé si tú percibiste, ¿no? La grandeza de que es un club importante allí, siempre lo ha sido, ¿no? En Grecia, ¿no? Pues mira, yo viví la transición del Panathinaikos en mi primer año que llego allí, que llego del Málaga. Estaban en un momento muy malo, la verdad, que tenían que hacer una reestructuración de todo, y ese primer año fue como un poquito, evidentemente siempre acababas arriba, ¿no? Pero entiéndeme, a nivel de club era como todo un mal organizado, no había una base ni nada. Y a partir del segundo año que llega Iván Jovanovic, el entrenador serbio, que es ahora el entrenador de la Selección Nacional de Grecia, sí, pegó un cambio del club que no os imagináis. Y desde entonces, desde mi segundo año, el club empezó a tirar para arriba, pero rapidísimo. Conseguimos ganar 2 copas de allí de Grecia, nos metimos en competición europea durante 2 años seguidos, o sea que la verdad que el club pegó un estirón bastante rápido. Lo que pasa, claro, ahora está aquel estadio que me imagino que ya estaría viejo cuando tú jugaste y no pueden jugar allí en Europa. No, eso es lo que nos pasa a nosotros, que es verdad que la liga sí la jugamos allí en Leoforos. Pero, ¿ya os pasaba claro, eso? ¿Ya os pasaba eso también a vosotros? Claro, en competición europea te mandaban a Oaxaca, al Estadio Olímpico, por tema de seguridad y demás, pero vamos, que yo creo que le puede venir hasta bien al Betis jugar en el Olímpico. Sí, bueno, después hablaremos también, ¿no? de este aspecto, pero en ese sentido, hombre, yo no sé si vosotros lo notabais, ¿no? Cuando jugabais de la liga a competición europea. Se nota todo. Al final, como jugadores, muchos te pueden decir que no, que yo no estoy atento a nada de lo que es. Te enteras absolutamente de todo en el campo. Otra cosa es que no te quieres enterar, pero te enteras de todo. Y la verdad que un buen ambiente y todo, pues, coño, evidentemente no te vas a asustar porque estás hecho a eso, ¿no? Pero hay muchas veces que tiemblan las piernas, ¿no? Y a todos nos ha pasado. Sí. Tienen ahora buenos jugadores, jugadores con trayectoria, con recorrido internacional, pero, hombre, digo yo, Juan Carlos, que si el Betis hace las cosas medianamente bien, debería pasar en la eliminatoria, ¿no? Hombre, debería pasar, pero es lo que he dicho muchas veces. Es fútbol, sabemos que en fútbol cualquier cosa puede pasar, y más a doble partido, ¿no? Que al final, pues, muchas veces pensamos que está todo hecho, como por ejemplo el último partido del Betis contra el Sevilla, ¿no? Que se pensaba que estaba todo hecho y mira lo que pasó al final. Entonces, bueno, yo no me fiaría mucho de estos partidos, disfrutar la experiencia. Va a ser un partidazo con 2 grandes clubes y el ambiente de fútbol va a estar ahí. Obviamente, claro, lógicamente, insisto, el Betis es favorito, después eso hay que demostrarlo en el terreno de juego, pero sí es verdad que el Panathinaikos a nivel internacional pues es un equipo que tiene una trayectoria más importante que el Betis. Yo no sé si estas cosas pesan al final en este tipo ya de eliminatorias, Juan Carlos. Bueno, es verdad que, a ver, los números están ahí, la historia también, pero al final estos partidos, si estás ahí es porque algo bueno has hecho. Entonces, vamos, soy de los que piensa, no mires nada en internet, ¿no? Que siempre muchas veces decimos eso, no mires nada en internet, que muchas veces es bueno y muchas malo. Así que si yo fuese ellos, disfrutaría del momento, del partido y sobre todo de esa pedazo de experiencia. Sí, te iba a preguntar un poco también por la eliminatoria, por el partido, por la diferencia de nivel también de las ligas, porque estamos acostumbrados a ver en el caso de la Liga Griega últimamente a Olympiacos, a PAOK ahí haciendo las cosas muy bien, ahora está EK también peleando por, al menos en la fase regular, luego hay un playoff, pero ¿cómo está ahora mismo, cómo percibes tú también la diferencia de nivel que puede haber entre la Liga Griega y no solo la española, sino en general las grandes ligas europeas? Si está muy distinta, muy distanciada a nivel. Pues no te crees que está tan distanciado. Ha crecido muchísimo la liga griega en los últimos años. Es verdad que lo mismo que comentaba antes. El primer año en que yo llego es verdad que todo era como un poco caos, ¿no? La liga griega y demás. Y es verdad que el siguiente año evolucionó un montón. Han ido grandes jugadores allí a jugar y la verdad que el nivel ha aumentado. Oye, ¿y del Betis qué me cuentas? Pues no parece que esté ahora mismo en su mejor momento. Es verdad que le faltan jugadores importantes, ¿no? Que
que la temporada seguramente habría sido otra, ¿no? Con Isco, con Amrabat, con futbolistas que son capitales en este equipo. Pero bueno, al final, Pellegrini y la regularidad van de la mano, siempre. Claro, es que el punto clave del Betis es Pellegrini, ¿no? Que sabe gestionar. Ojalá todos los entrenadores tuviesen a todos los jugadores disponibles, ¿no? Pero por desgracia en el mundo del fútbol pues hay lesiones y temas que nadie puede controlar. Pero si hay algo bueno que tiene el club es el míster, vamos, que sabe gestionar y a la vista está que lo está haciendo bien con todos los años que lleva. Aún así, bueno, pues obviamente el equipo yo creo que está razonablemente clasificado en la liga, porque la inversión que ha hecho el Villarreal ahí está, ¿no? Los futbolistas que tienen, la plantilla del Atlético de Madrid no la vamos a descubrir y bueno, es digamos el sitio, Juan Carlos, donde deben dar el Betis, ¿no? Por plantilla, ¿no? A ver, sí, por plantilla ya vamos, estos últimos años ya se está viendo y la regularidad del equipo está ahí, ¿no? Al final es un equipo que tiene una buena plantilla, una buena estructura, está todo consolidado, todo organizado, así que es donde debería estar, a optar a cosas grandes. Bueno, pues nada, ¿algo más, Pineda? Para Juan Carlos. Bueno, preguntarte también, sí. Tú ahora que estás, bueno, en la recta final, o ahora mismo no tienes equipo, recta final de tu carrera, ¿qué tienes pensado también para el futuro? No sé si eres de los que te gusta oler a hierba, te gusta vestirte de chaqueta y corbata, no sé, ¿en qué piensas para el futuro? Soy más de chaquetita y corbata, la verdad, ¿eh? Pero bueno, un poquillo ahí, bueno. Es verdad que mi representante que ha sido siempre René Ramos, pues bueno, pues igual puedo hacer algo con él, la verdad que me gustaría mucho y nada, preparándome pues, para lo que viene, que la vida sigue. Lo mismo te vemos mandando en el Sevilla pronto. lo que me faltaba ya, ¿eh? Bueno, hombre, pues nada, Juan Carlos, que te damos las gracias por estar este ratito con nosotros. Te mandamos un abrazo. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo grande. Hasta ahora. Hasta luego. Jugó en el Panathinaikos y... Sí, le fue muy bien allí, le fue muy bien. Yo creo que es donde más estabilidad ha tenido, muchos años allí, le fue bien, jugó, ganó cosas y es un fenómeno, La verdad que hemos estado gestionando la entrevista y en el trato un auténtico fenómeno. El Panathinaikos que por cierto, lo he dicho en cuanto a trayectoria, es el único equipo de Grecia que ha jugado una final de Copa de Europa. El único equipo de Grecia que ha jugado una final de Copa de Europa ante el Ajax. Perdió en los 70 y después ha sido semifinalista en 2 ocasiones de la Copa de Europa. Así que es un equipo que obviamente en cuanto a trayectoria y currículum no tiene nada que ver con el Betis, ¿no? Otra cosa es el actual momento. Que el Betis tenga mejor equipo, que eso después habrá que demostrar en el terreno de juego, pero en cuanto a trayectoria y currículum europeo, evidentemente el Panathinaikos es mucho más que el Betis, ¿no? Por eso era la pregunta que le hacíamos antes a Juan Carlos, a Juancar. Antes de seguir, vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros, el habitual repaso a prensa. Bueno, vamos a arrancar el repaso a prensa con el Marca, como siempre, con la página web, la edición digital de la Gran M Roja. Sobre el Real Betis Balompié nos cuenta Miguel Ángel Morán que Amrabat sigue con el grupo y Lo Celso ya toca balón en la última sesión antes de viajar a Grecia. Luego también leemos a los agentes de Fabiar, en su futuro siempre está volver al Betis. Sobre el Sevilla en Marca.com, el Sevilla acuerda el fichaje de Sangante como agente libre. Y también podemos leer un poquito más abajo, Quique Salas descartado frente al Barcelona por una lesión muscular. En mucho deporte, Quique Salas entre 2 y 3 semanas de baja. Luego contaremos también detalles de esta noticia. Sobre el Real Betis Balompié, Lo Celso ya toca balón en la vuelta progresiva de Amrabat. En
el diario de Sevilla, el Sevilla ata a Aruna Sangante para la temporada 26-27. Sobre el conjunto bético podemos leer el posible 11 del Betis frente al Panathinaikos. Turno ahora para el desmarque. El Real Valladolid cierra en el Betis su segundo fichaje para la próxima temporada. Sobre el Sevilla Fútbol Club, el contrato y la cláusula de Aruna Sangante con el Sevilla. Aquí recogen los compañeros la noticia contada aquí en esta casa en Radio Marca. Y para finalizar el repaso a prensa, al final de la Palmera, Amrabat sigue trabajando con el grupo y su regreso se acerca. Sobre el Sevilla en Orgullo de Nervión, Quique Sala sufre una lesión muscular y no se descarta que juegue antes del parón. Radio Marca. La sombra ventó. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa. En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago. No me diga más. Llámenos al 954 33 29 88. Recuerde, 954 33 29 88. Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad, a... Currito, dale al botoncito. Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra. Compadre, hoy te invito a comer. ¿Cómo va a ser eso, Fali? Hombre, digo, ¿tú no conoces a los de Insolar? Hombre, claro, los de las placas solares, ¿no? Pues me han instalado una en mi casa y este mes he pagado 0 euros de luz. Y lo que me ahorro en la factura... ¡Te lo gastas con tu compadre! Oh. Y el domingo, a ver el Insolar Caja 87. Hombre, por favor. Genera tu propia electricidad y ahorra con Insolar. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Él es Pablo López. Y aquí comienza Marcador. Marcador es el programa multicancha de Radio Marca. Venga, que empieza lo de Kazajistán, Varela. Vive las jornadas de Liga masculina, femenina, el baloncesto, el tenis, el fútbol sala, la Fórmula 1 o el motociclismo con Pablo López, Israel Herraiz y Pablo Parra. Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo de Más de 70 personas pasan por nuestra antena para relatar, analizar y comentar todo lo que sucede en el deporte de competición cada fin de semana. Y ahora vive con nosotros también las jornadas de Champions y Europa League. Radio Deportiva como nunca. Radio Deportiva como siempre. Radio Marca. Hola, soy Varela, ya lo sabes. Te espero todas las mañanas en A Diario, en La Tribu. Esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas ni dinosaurios, solo futboleros. Ya lo sabes, 8:30 en A Diario, en La Tribu, tu tertulia. Panenquita, dícese del presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime 4 frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas desconocidos extranjeros del momento, que dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida. Esa posición era para Saúl, pero ¿Tiene vuelo? Madrid, ¿Eso me suena? Sabía que ibas a decir. ¿Cómo? ¿Que tiene vuelo? Tiene vuelo. Yo, Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. No, bien, no, pero si el problema... Si el problema... Radio Marca. Bueno, pues vamos a seguir hablando del Panathinaikos, de la Liga Griega de fútbol, del Betis, del Sevilla.
Sí, del Sevilla también, Pineda, porque con nuestro protagonista podemos hablar de todo eso, ¿no? Con el sí, próximo, hombre, ¿no? Es un futbolista que cuando los oyentes escuchen su voz, seguro que van a tener muy buenos recuerdos de una etapa muy bonita en el Sevilla. Es verdad que fueron años donde el Sevilla atravesaba quizá un momento más complicado, pero es un jugador que dejó un recuerdo tremendo aquí en Sevilla, un centrocampista de los que ya no quedan, con una calidad, balón parado, golpeo. Seguro que la gente se alegra de escuchar a nuestro siguiente invitado. Y además creo que, a ver, si no me equivoco, su equipo es el que va ahora de líder, ¿no? En la Liga Griega, ¿no? El equipo en este caso, de nuestro protagonista, ¿eh? Así que, bueno, vamos a hablar de muchas cosas con él, seguro. Saludamos ya a Vasilis Sartas. Vasilis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, tú como siempre, ¿no? Viendo mucho fútbol, por allí, por Grecia, y esperando en este caso, bueno, pues que se reanude también la competición europea, y viendo a tu AEK de Atenas, que va que va líder en el campeonato. Sí, de momento está con 2 puntos delante de los otros seguidores. Sí. Pero yo creo que es una mínima ventaja que puede tener ahora mismo. Y todo se decidirá en los playoffs cuando acabe la liga normal. Luego hay playoffs para quien queda campeón, subcampeón, etcétera. Eso es. Pero de momento está ahí y bueno, eso es lo importante. Bueno, ahora mismo el AEK con 56, el PAOK con 54, los mismos que Olympiacos, Panathinaikos es cuarto con 45. Estos son los que jugarían el playoff, si no me equivoco, ¿no, Vasilis? Sí, sí, siguen así, ganando, yo creo que sí. Panathinaikos llevaba hace 3 jornadas, 4 por ahí, detrás del Olympiacos. Uh-huh. Pero había un partido menos, lo jugó, lo ganó, atraviesa un buen momento de resultados y de juegos poco a poco. Y el domingo pasado se enfrentaron los dos en el campo del Olympiacos. Panathinaikos ganó 1-4 y entonces ya se ha aumentado la distancia en 6 puntos y parece que los 4 equipos que van a disputar los playoffs serán los que están ahora mismo en la clasificación. Bueno, de momento las cosas son así. Panathinaikos, que es el próximo rival del Betis en la Europa League, atraviesa un buen momento de resultados y de juego, diría, a veces, aunque los últimos partidos ha mejorado el aspecto de meter goles, porque que antes creaba oportunidades, pero estaban desafortunados, no tenían acierto, pero parece que de momento lo que faltaba, los goles, ya han venido y entonces eso sube mucho la moral y todo lo que rodea al equipo. 1-4 ganaron al Olympiacos, efectivamente, y bueno, esa efectividad, ¿no?, que es la que le faltaba al equipo en ataque, como bien decías, bueno, pues parece que la ha recuperado. Te iba a preguntar, hemos visto al PAOK ganándole al Betis allí en un mal partido del Betis, que tenía la clasificación encarrilada, es verdad, cuando jugó allí, pero le ganó bien. Después lo hemos visto contra el Celta de Vigo. Hemos visto, lógicamente, lo que están haciendo los equipos griegos en Europa. En general, ¿cómo está el fútbol griego, Vasilis? ¿Va evolucionando, va creciendo nuevamente el fútbol allí en Grecia? No tanto de lo que se deseaba. Yo creo que si no tienes una liga muy competitiva, es difícil luego estar en Europa en la altura del nivel de los equipos que te enfrentas. Porque, claro, si tú tienes que enfrentarse con equipos de la liga española, italiana, alemana, francesa, inglesa, etcétera, las ligas que son más fuertes, y sabemos toda la competencia que hay en esas ligas,
pues es difícil cambiar de velocidad y poder mantenerte en un alto nivel como exigen esos partidos, esas competiciones. Porque sabemos todo que Liga de Campeones, Europa League, Conference League son las 3 competiciones donde de verdad se ve que cada uno muestra su capacidad y su forma como es. A partir de ahí, yo creo que ya en la recta final, yo en ningún momento, que aunque Betis no atraviesa un buen momento ahora mismo, yo creo que en este aspecto no va a ser fácil para Panathinaikos. Tiene que jugar muy, muy bien, cerrar bien los espacios. Seguro que su entrenador del Panathinaikos va a encontrar los puntos débiles del Betis, pero yo creo que como son 2 partidos de ida y vuelta, difícil puede decidirse un partido en de la ida. Sí. Y todo se jugará, creo que en segundo partido, pero es cierto que ahora mismo Panathinaikos está jugando muy bien. Espero que esté en la altura de las exigencias de ese partido, y tiene que demostrar también el buen momento que atraviesa. Aquí Vasilis se da como favorito al Betis en la eliminatoria, porque al final es verdad que es una eliminatoria doble partido, hay que jugar, hay que competir, pero la gente en el Betis quedó contenta, satisfecha con el sorteo, con el camino del Betis en la Europa League. ¿Tú ves al Betis tan favorito como puede pensar la gente en España, o crees que se tienen que andar también con cuidado? Claro que tiene que andar con cuidado, en ningún momento puede relajarse, porque si se relaja algún equipo ya lo paga. Entonces yo creo que si el Betis quiere ser el favorito, lo tendrá que demostrar dentro del campo. Eso sé yo del fútbol. Favorito ya hoy el día, muy difícil decir que uno sea antes del partido y durante el partido si no lo demuestra dentro del campo, porque sabemos todos que el espejo es verde. Y por mucho que decimos nosotros ahora mismo que el Betis tiene una pequeña ventaja, es por la calidad del equipo, de su forma de jugar, de la creatividad que genera dentro del campo y la efectividad en las jugadas que van a decidir el partido. Pero eso seguramente habrá que crear dentro del campo ocasiones, y que puedes meter 1 o 2 goles que te den la ventaja y la tranquilidad que necesitas. Pero depende cómo llega cada equipo. Sabemos que cualquier momento, cualquier instante el partido puede cambiar mucho, pero yo creo que en este momento Panathinaikos ha encontrado un equilibrio en todas sus zonas, tanto en defensa, en ataque, en medio centro. No sé cómo va a jugar su entrenador. Últimamente utiliza un 5-3-2. En ataque se convierte en 3-4-3. Tetei atraviesa un buen momento, el delantero centro del Panathinaikos, que suele bajar bastante a recibir la pelota y dar la vuelta, y con la velocidad que tiene aprovechar el espacio. También Taborda atraviesa buen momento. En el medio centro está Sánchez ahí, Renato Sánchez. Muy experto. Que da mucho equilibrio al equipo y una tranquilidad y una circulación de la pelota que le favorece mucho a Panathinaikos. Y a partir de ahí no sé cómo reaccionará el Betis y cómo va a jugar.
A lo mejor puede esperarle el medio centro al Panathinaikos, no es darle espacio y hacerle daño en contraataque. Eso ya se verá dentro del campo. No sé qué planificación tiene Pellegrini, pero yo creo que va a andar con mucho cuidado, por lo menos al principio, no va a dar espacios al Panathinaikos y vamos a ver. Lo has comentado perfectamente, ¿no? Hay futbolistas que conocemos aquí, bueno, está Pellistri que pasó por el Alavés, pero también has comentado lo de Taborda, el argentino, Calabria, que es otro futbolista importante, TT, y sobre todo también Renato Sánchez, bueno, y Javi Hernández, ¿no? Que además creo que va a ser baja, creo que es uno de los futbolistas que está sancionado. Pero te quería preguntar por el hecho de que no puedan jugar en el Apostolos Nikolaidis, ¿no? En su estadio. ¿Qué es lo que ocurre allí exactamente? ¿Tan mal está ese estadio, Basilis? Mira, es un estadio muy antiguo. No tiene la seguridad y las condiciones que se realice un partido de competición europea. Eso ya lo sabemos de hace años. Panathinaikos está construyendo un nuevo estadio y va a estar preparado, creo yo, en los próximos 2 años. Sí. Y claro que utiliza el Estadio Olímpico, que es un estadio de fútbol, aunque hay obras que se están realizando, pero se han decidido que esas obras se pueden retrasar un poco, que están haciendo de la parte de los VIP, de los banquillos y tal. Sí. Y ahí los buses, los box de la prensa. Sí. Y claro que no tiene nada que ver, porque resulta que en el estadio antiguo caben 15.000 espectadores y sí, aquí mucho pasado más. Mañana va a haber 30.000. Sí. Dentro de lo que se permite asentarse la gente. Entonces, claro que no es lo mismo. Es cierto que es un campo muy grande, no es un campo futbolístico, digamos, sino está lleno totalmente y van a acudir solo 30.000, que su capacidad es de 75.000, 80.000 por ahí. Entonces, el nivel de presión de la grada, yo creo que el Betis va a tener la mínima. O sea, claro, que no va a haber un problema de ningún tipo de infierno, etcétera, como se hacía antiguamente, pero ya no se permiten los fuegos esos que encienden por ahí y sí, todo eso. Claro, venga. Ahora, el nivel de cómo está el estadio, pues yo por lo vi en el anterior partido de Panathinaikos, creo que el césped va a estar en muy buenas condiciones para favorecer el buen fútbol. Porque ellos, en la duda, perdona, Basilis, ¿ellos en Liga también juegan ahí o les permiten jugar en su estadio? No, en la Liga juegan en su estadio. Eso. Sí, porque te digo que hacen obras en el otro estadio también. Claro. Y si juegas domingo tras domingo y competición europea, no permiten las obras. Claro. No se permiten las obras y las obras tendrán que acabar para que el estadio está en condiciones de tener que aceptar un partido. Sí. El nivel de presión, no creo que va a haber problema para el Betis. El Panathinaikos, bueno, sentirá el apoyo de la gente. La gente está ahora motivada y se ve que está en buen rollo con el equipo que ya atraviesa unas jornadas ganando. Y bueno, van a apoyar, pero dentro del campo ya sabes, es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, Pineda, tenemos que preguntarle también por su Sevilla. Claro. Sí, señor, por su Sevilla. Además, fíjate, ¿no? Ha sacado la cabecita un poco en Sevilla. Tenemos aquí, Basilis, un técnico que conocéis perfectamente allí en Grecia y en Atenas y que de momento lo está haciendo muy bien. Bueno, mira, yo sigo al Sevilla desde que vine ahí y desde que me fui le sigo cada año. Lamentablemente veo que en los últimos años está atravesando un mal momento, dificultades. Han pasado 20 años de gloria y de repente vemos que en los últimos años el equipo está sufriendo. Ha bajado mucho
lo que era, por ciertos cambios, gente va y viene, y de verdad es que no me agrade mucho lo que estoy viendo y que pase al equipo. Y la gente, claro, se ha acostumbrado de estar entre los 4 o 5 de arriba. Claro. Después de tantos exitosos años, ganando la Eurocopa, la Europa League tantas veces, yo creo que eso tiene que arreglarse por el bien de todos, por el bien primero del sevillismo, del equipo, volver donde era, y por el fútbol español y europeo, ciertamente. Ya cada domingo es una final. Parece que si ganas ya estás poco mejor, si empatas estás por ahí, si pierdes ya entras en lío. Veo que los arbitrajes me recuerdan años de la temporada 99-2000 que hemos sufrido, sí, que estuviste tú. Una tremenda injusticia de parte de los árbitros, y veo que los fantasmas ya están por encima del estadio del Sevilla. Entonces, claro, todo eso ya genera un nerviosismo de parte de la gente, y bueno, el club yo creo que tiene que arreglarse cuanto antes de una manera que no soy yo quien diga quién tiene que ser, pero yo creo que la medicina ya la conocen, entonces la tienen que tomar de nuevo para que el enfermo ya se mejora, porque no es bueno lo que está pasando. Hombre, evidentemente, ya te digo que antes de que termine la temporada no se va a arreglar todo lo que hay alrededor del club, porque eso es una situación complicada, y esto al final, bueno, pues se acaba trasladando al terreno de juego, aunque es verdad, insisto, que el equipo ha sacado la cabeza en las últimas jornadas con más empates que otra cosa, ¿no? Que se ganó en Getafe, pero se han empatado muchos partidos. Almeida sigue diciendo que aquí va a haber que sufrir hasta el final. Tú lo ves de la misma manera, ¿no? Sí. Eso veo que va a ocurrir. Ahora ya el próximo partido es contra el Madrid. Va a ser difícil. ¿Con Barcelona? ¿Barcelona? Barcelona, sí, en Barcelona. Sí, en Barcelona, perdóname. Me equivoqué yo. Barcelona. Va a ser contra el Barça, que Barça también... Sí, que es lo mismo, Barça o Madrid, visitar Bernabéu o Camp Nou, tampoco varía mucho, vamos. Claro. Entonces, ojalá que consiga un resultado positivo, sea el empate o sea una victoria, pero lo veo muy difícil, muy complicado. Depende también los resultados que tendrán los de abajo. Claro. Si se acercan o no, pero claro, matemáticamente todo está en juego. Menos de salir en alguna competición europea, yo creo que el resto está ahí. Y mientras matemáticamente el peligro te rodea, eso ya tienes que andar con mucho cuidado. Ojalá que se consiga cuanto antes la salvación. Desgraciadamente hablamos de eso. ¿Qué otra cosa? ¿Y de qué competición europea entraría? Pero yo creo que ese sufrimiento tendrá que acabar ya, que la próxima temporada vemos un Sevilla de hace pocos años atrás, un Sevilla competitivo, un Sevilla con más poder, y un Sevilla que, claro, el respeto hacia este club tiene que volver. Pues nada, Basilis, que como siempre ha sido un placer charlar contigo este ratito, y que te damos las gracias y te mandamos un abrazo. Gracias a vosotros, y mando un fuerte abrazo a todo el sevillismo. Era inevitable, ¿no?, hablar con Sartas, aunque le hemos llamado para hablar del Panathinaikos y de la Liga Griega, preguntarle por la situación del Sevilla, ¿no? Antes de meternos precisamente con la actualidad del Sevilla, un par de asuntos en torno al Betis. Publica hoy nuestro compañero Luis Fernando Rojo en Marca
que el Barcelona no tiene muy claro si va a hacer efectiva o no la acción de compra que tiene sobre Marcus Rashford, que es de 30 millones de euros, y que si no se ejecuta, habría pensado o bien en Jan Virgili, el futbolista del Mallorca, o en Abde, el futbolista del Betis. Sobre los dos tiene un porcentaje todavía el conjunto barcelonista en propiedad, del futbolista del Betis un 20%, por si no se ejecuta esta opción de compra. Con el futbolista además inglés, Leo Pineda, hay ya un acuerdo cerrado sobre su salario, y quizás, claro, sea también el principal escollo. Porque lo que cobra Rashford no lo van a cobrar ni Abde ni Virgilis, llegado el caso si se llegara a un acuerdo. No solo son los 30 kilos. Me da a mí, Pineda, que el también... El salario del futbolista, claro, que no tiene nada que ver en la trayectoria de uno con otro, claro. Y en fin, esto es lo que publican nuestros compañeros. Pero claro, efectivamente el Barça tiene un 20% todavía de Abde. El Betis compró con la marcha de Tigriño, se hizo en propiedad con un porcentaje más todavía, hasta tener el 80%, que es lo que posee ahora. Pero claro, si la opción de compra de Rashford es de 30 millones de euros, en el Betis la intención que tienen es que no baje más o menos de ese precio Abde, si es que acaba saliendo del conjunto verde y blanco. Vamos a ver qué ocurre, porque vuelvo a repetir, el Barcelona sí tiene un 20%, si el Betis tasa al futbolista en algo más para que se llevase los 30 millones, tendrían que ser creo que 40, bueno, un poco menos, para que se llevase los 30 millones el conjunto verde y blanco, que es un poco lo que valoran, ¿no?, dentro del Betis, que puede estar Abde, ¿no?, en el mercado, ¿no? La cláusula, por cierto, de Abde permite al Betis estar tranquilo, 60 kilos. Claro, efectivamente, es una cláusula 60 millones alta. De euros de cláusula. Es una cláusula alta, y si en el Betis entienden que el futbolista puede estar en torno a los 30 millones de euros, al Barcelona no le va a costar menos Abde que Rashford. Es lo que queríamos comentar, porque más allá de que el Barça tenga un 40%, un 20% todavía del futbolista, en el Betis entienden que por menos de este dinero, limpio de polvo y paja para el Betis, va a ser complicado que den salida a un futbolista tan importante como Abde ahora mismo. Vamos a ver qué ocurre, porque hay Mundial, hay un verano largo de por medio, y con la temporada que está haciendo Abde, Pineda, no solo el Barcelona, no va a ser extraño que aparezcan más pretendientes en torno al futbolista. Vamos, seguro que sí, porque es un jugador que tiene muy buena edad, está en la madurez de su carrera y ahora tiene continuidad, y lo que decimos siempre, ¿no?, que tiene cualidades aguas en el fútbol que no tienen muchos futbolistas y que valen mucho dinero, que tiene gol, tiene asistencias, tiene desborde, 1 para 1, velocidad, jugador muy completo. Y después nos llama la atención un asunto que está ocurriendo en el Betis y que no sé si alguien tendrá que explicar. Está tocando balón ya Lo Celso. Sí. Lo Celso. De forma individual de momento. Sí, de forma individual, pero Lo Celso, Pellegrini dijo que lo mismo después del parón. Para el parón faltan todavía 20 días, Pineda. Bueno, el parón es el 29. Falta más, porque el 29 es cuando no hay fútbol. Ya no habría fútbol hasta el 5, ¿no? Creo que es de abril, Pineda, si no me equivoco. Correcto. Con lo que fíjate que estamos hablando de que faltan 20 y tantos días para el parón. Si Lo Celso vuelve después del parón y no está Isco, que por lo que se ve no va a estar, mucha gente se está preguntando por qué se le ha dado de baja en la lista europea a Lo Celso. Bueno, a ver, aquí lo que hay que explicar es que esa decisión la tomó el técnico, pero con informe médico de por medio. Claro, es decir, se le preguntó a los médicos cuál o qué futbolista, en principio, teniendo en cuenta que eran lesiones diferentes y que, lo explico rápidamente, lo de Lo Celso se optó por un tratamiento conservador que de momento parece que va dando resultado, porque en el caso de no darlo tendría que pasar por el quirófano, y en el caso de Isco, como es una lesión un poco extraña, al final depende también mucho de las sensaciones del jugador, de la confianza, de la tolerancia al dolor. Es una lesión complicado de predecir en el tiempo cuándo se va a recuperar. La de Lo Celso es un poquito más fácil. Claro, aquí le preguntaron a los médicos, dieron su opinión y a partir de ahí se tomó la decisión. Y lo que sorprende es que da la sensación de que Lo Celso va a volver antes y Lo Celso no puede jugar en Europa. Claro. Es que da la sensación de que, con perdón, le han cagado. Sí, perdón por la expresión, ¿no? Porque claro, si Lo Celso va a estar después del parón
y el Betis sigue avanzando en Europa, a todo esto, no va a poder utilizar el Betis a uno de sus mejores futbolistas en competición europea. Entonces aquí hay algo que no cuadra. Claro, si fuera a costa de que Isco si estuviera, pues tendría lógica. Pero si no puede estar ni uno ni otro, no tiene mucho sentido. Aquí hay algo que no cuadra. Entonces, no sé, mañana, por ejemplo, habla el presidente. No sé si en este sentido se le preguntará o tendrá algo que decir, ¿no? Vamos a ver, pero vuelvo a repetir que es extraño, es raro cuando menos, ¿no? Que un futbolista no esté inscrito y que vaya a reaparecer mucho antes de que lo vaya a hacer otro, porque, bueno, estamos a 10, a Isco todavía no se le ve por la ciudad deportiva, el hombre sigue trabajando en la sombra, ¿no? Como se suele decir. Así que vamos a ver que si esto, no sé, si alguien da una explicación en torno a este asunto. Bueno, vamos a ir con los oyentes, ¿no? Antes de meternos con la actualidad del Sevilla, vamos a escuchar qué nos cuentan los oyentes en el 660 50 57 09, siempre de la mano de Confisur, uno de los mejores lugares donde encontrar una grandísima variedad de productos de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería a unos precios más que competitivos, en el Polígono Carretera Amarilla. Buenos días, Radio Marca Sevilla. Bien, para opinar ya un poco más en frío del empate del Sevilla Fútbol Club ayer. Bueno, al final el objetivo es el que hemos dicho desde el primer momento, llegar a los 42, 43 puntos y salvarse, cuanto antes mejor. Yo escuchaba ayer a algún aficionado que en el campo decía que se podía jugar Conference, que si se ganaba nos metíamos en la pelea por Conference. Señores, vamos a bajarla al suelo. El equipo es malísimo, la calidad del equipo es nula y hay que ganar por lo menos 2 partidos más y yo no sé a quién le vamos a ganar, porque bueno, es verdad que últimamente con los puntitos pues estamos manteniéndonos. Buenas tardes, Radio Marca. Hacer favor de no llamarle más ingeniero a don Manuel Pellegrini, hacer favor, hombre. Y los del barrio de la Alegría, ajú la alegría, qué poco ha durado. Ajú. Antoñito de Triana. Antoñito de Triana ya no es de Triana, ahora es de las 3000. Buenas tardes, era para opinar sobre el Real Betis Balompié. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar que se rían de nosotros? De la afición del Betis. ¿Hasta cuándo? Las declaraciones de Pellegrini allí en rueda de prensa, de auténtica vergüenza. De auténtica vergüenza, señores. Y el tirito o el pero a la directiva. Plantillón, ¿dónde está el plantillón? Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, pues que sirva el precedente, no le voy a dar palo a Pellegrini hoy precisamente. Yo entiendo que el hombre habrá pensado que viendo el resultado que había tenido el Celta el viernes, que seguíamos manteniendo la distancia, que para mí es muy corta, pero bueno, que sigue manteniendo la distancia, pues ha preferido poner una alineación para perder partido directamente. Pues eso fue una alineación para perder partido. Y prioriza el del jueves. En ese aspecto se lo voy a comprar. Pero gana el jueves, porque si no ganas el jueves, entonces cuando te va a caer de palo lo más grande. Buenas tardes, Radio Marca. Nada, señores, a ver si a Aro alguien le pide también responsabilidades, no solo a Pellegrini y al equipo, que también. Pero, señor Aro, todos los veranos, desde hace 2 o 3 años, todos los veranos, y cada vez que se le pone un micrófono en la boca, está usted hablando de Champions, de un traje que le queda muy grande. A ver si nos enteramos ya. El traje de la Champions a Real Betis Balompié le queda grande, no, le queda enorme. Entonces, señor Aro, deje de vender humo. Vamos a dejar de vender humo desde la directiva también. Que cada vez que os ponen un microfonito por ahí, a cualquiera, estáis hablando de el Betis optando a la Champions y llevamos mucho tiempo ya escuchando la tontería de la Champions. Y cada vez que se acerca un poquito a las plazas, vamos a intentar luchar, vamos a dejarnos de tonterías. Hola, buenas tardes, Radio Marca. Para comentar una cosita. Yo estoy deseando que a ver si en el Sevilla se dan cuenta de que lo mismo Juanlu que Oso tienen que jugar de carrileros
laterales carrileros, que no los puede poner por delante de los laterales, porque no son extremos y no tienen la habilidad de los extremos y se pierden. Ellos son carrileros, laterales carrileros, porque tienen fuerza, tienen llegada y llegan sorprendiendo a las defensas contrarias. El Sevilla ayer jugó con 4 centrales, 4 defensas y ellos son por delante. Ellos tienen que jugar con 3 centrales o siendo ellos los laterales. Laterales carrileros, cuando juegan de otra manera no son iguales. No es que Oso no estuviese bien cuando salió de principio, como habéis comentado. Es que Oso tiene que jugar en su sitio y tiene que jugar de lateral carrilero, igual que Juanlu. ¿Vale? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues nada, otro pisoteo más al escudo. Se ve que en el Betis han decidido que la liga ya ha terminado, que la liga termina en febrero, marzo, y que ya no hace falta correr ni hace falta esforzarse más, que ya está todo conseguido. Menos mal que tenemos 43 puntos y que, bueno, creo que estamos matemáticamente no, pero prácticamente salvados, porque no se puede tener más desidia, más desgana y menos ambición. Creo que el equipo no se ha caído, el equipo está muerto, sin señales de vida y con jugadores que habrá que preguntar cómo tuvieron la suerte de llegar a ser futbolistas de primera división. No hace falta que digan nombres, otros que por edad ellos ya han dado todo lo que tenían que dar y aquí en el Betis pues no tienen el nivel. Y por supuesto hay que darle su mérito al señor Pellegrini, porque el señor Pellegrini también tiene casi el 90% de la culpa de que todo te esté pasando así, porque si no es capaz de motivar a los futbolistas y encima sale con un 11 como el que salió ayer, con exfutbolistas y futbolistas sin nivel, pues al final eso es un mensaje claro para la plantilla de que la liga se ha terminado, se acabó, y a pensar ya en el verano, en el descanso, en el mundial y en lo que sea. Buenas tardes, Radio Marca. Rafael, de Coria del Río. Vamos a ver, Almeida dio ayer la rueda de prensa y en el campo Betis no lo hizo, fue por el motivo de que no le dieron un parco para poder ver fútbol, lo tuvo que ver desde el autobús. Entonces, como no dejaron, tampoco va a hacer declaraciones en la sala de prensa, ya que no lo dejan en un sitio, no lo dejan en el otro. Entonces, ayer en el campo de Sevilla, todos los partidos en el campo de Sevilla que esté sancionado, sí va a dar rueda de prensa, por lo que yo me he enterado. Buenas tardes, Radio Marca. Para hablar del Sevilla Fútbol Club, si como bien dicen ustedes, y es así, el Sevilla le tiene ganado el Golaveras al Rayo Vallecano, porque en la clasificación no se refleja y está el Rayo por encima del Sevilla. Por favor, si pueden aclararlo, muchas gracias. Buenas tardes, Radio Marca. Estoy alucinando con los mensajes que mandan los sevillistas, como yo. Que si un puntito es bueno, que si un puntito más para no descender, que si... Pero por favor, que somos el Sevilla, que es una vergüenza que no le ganamos a nadie. A nadie. Y de salvado nada, ¿eh? Salvado nada, que yo todavía lo veo la cosa negra, ¿eh? Así que ojito, que lo mismo bajamos, ¿eh? Que lo tengo casi súper claro, vamos. Hola, buen mediodía, Radio Marca Sevilla, aquí Pedro de Tomares, compra pan y no te pares. Pues nada, ayer nuestro Betis volvió a pinchar, hay que reconocerlo, no me lo esperaba esa derrota, tampoco tenía expectativa de que ganase, pero esperaba algún empatito, y dado el equipo que sacó don Manuel Pellegrini, pues algo así se podía esperar. No estoy criticándolo porque yo no soy de criticar, yo soy un fiel defensor de don Manuel Pellegrini y Ripamonti, y hasta que esté aquí va a ser mi entrenador, el segundo mejor entrenador de la historia, porque hasta el día de hoy no he superado a don Lorenzo Serrafere, que para mí es el mejor entrenador que yo he visto y he vivido. Y nada, espero que poquito a poco vayamos enderezando un poquito el rumbo, que está pasando un poquito de una mala racha, y nada, sigo confiando en don Manuel Pellegrini y vamos a seguir adelante. Muy buena, Radio Marca. Pues mira, quería opinar sobre un comentario que tuviste ayer sobre el Betis del 97 y del 2005. Yo el 2005 tenía 4 o 5 futbolistas arriba con mucha pegada, y lo de la profundidad de plantilla estoy de acuerdo.
Con el 97 no estoy de acuerdo. El Betis en el 97, por ejemplo, tenía 4 delanteros que marcaron entre los 4 50 goles. Alfonso 25, Pierre 11, Cobalsi marcó 6, Saba 4, casi 50 goles. Eso está años luz de lo que tiene el Betis ahora, que tiene un delantero buenecito, no un fenómeno como muchos quieren ACB, buen delantero, y después tiene 2 futbolistas que no están capacitados para jugar la élite. La diferencia abismal. Tiene gol con Anthony y con Azde, pero claro, también lo tenía con Finir y con Gianni. Y después el fondo del armario de aquel equipo, que en esa temporada ya José era suplente, Caña era suplente, Marque era suplente. Esa plantilla era mucho mejor que esta. Totalmente de acuerdo con este último oyente, con nuestro amigo Dani, en respecto a esa apreciación del plantel, de los planteles. Pero bueno, para gustos colores, pero efectivamente, ni comparación, ¿no? Por cierto, nos preguntaba un oyente por qué el Rayo está por encima ahora mismo del Sevilla. Si la Liga terminase ahora mismo, el Sevilla quedaría por encima del Rayo. Lo explico, porque ahora mismo lo que se mira, hasta que no se termine la competición, es el golaveraje general. El Rayo tiene -6 y el Sevilla tiene -7. Pero si la Liga acabase con los mismos puntos de Rayo y Sevilla, efectivamente a final de Liga no se mira ya el average general, sino el particular. Efectivamente. Si hay empate en el general, o sea, en el particular, sí se recurre Pineda al general. Así es, efectivamente. Por eso ahora mismo está el Rayo por delante, pero vamos, que ahora mismo, insisto, si la Liga acabase con los mismos puntos, el Rayo y Sevilla, el Sevilla quedaría por encima. Bueno, Pineda, día de descanso y una lesión más que añadir, porque Quique Sáenz no va a estar en Barcelona. Sí, bueno, es una noticia que hemos contado nosotros en esta casa, en Radio Marca Sevilla, y lo ha confirmado luego el Sevilla un ratito más tarde en un parte médico. Tiene una lesión en el gemelo interno de su pierna derecha. Nos dicen que sufrió un pinchacito el otro día en el partido, un pinchacito que le molestaba, pero que no era en principio nada grave. De hecho, el futbolista, bueno, pues estuvo bien durante todo el partido, y luego cuando le han hecho las pruebas, pues esas pruebas han desvelado que sufre una pequeña rotura. En principio le han dicho los médicos que entre 2 y 3 semanas, pero que hay opciones de que pueda acortar los plazos y que se pueda apuntar al partido contra el Valencia. Que es el importante del tramo que queda. Efectivamente, es decir, descartado completamente para el Camp Nou contra el Barcelona, y podría volver, si todo va bien, para el choque contra el Valencia el domingo que viene, justo antes del parón de la Semana Santa. Así que bueno, es verdad que es una noticia pues que fastidia al club y al chaval, que ahora estaba muy bien, pero dentro de lo que cabe, pues es leve y le ha pasado, que se me entienda, ¿no? En el partido donde, bueno, a priori, pues es complicado que el Sevilla sume, incluso teniéndolos a todos sanos, ¿no? Sí. Vamos a ver también qué pasa mañana, si puede volver a Azpilicueta, que en principio nos decían que sí a los entrenamientos. Si esto ocurre, pues imagino que Azpilicueta jugaría en la zaga con Gudel, con Nianzú y con Suazo, quitándole al entrenador el problema, porque pondría a Oso y a Juanlu por delante. A Suazo de central por la izquierda, ¿no? Sí, una especie de central por la izquierda lateral, y Oso y Juanlu por delante. En este caso, pues tendría menos problemas el Sevilla. Así que bueno, vamos a esperar y bueno, ojalá que Quique evidentemente se recupere cuanto antes, porque ahora estaba haciendo además el mejor tramo de temporada con mucha continuidad. Y bueno, pues decíamos la semana pasada que el Sevilla tenía la enfermería bastante vacía, con Marcao y demás, pero bueno, al final fíjate lo que ha pasado, ¿no? Vargas no se sentía con confianza y no pudo estar en la convocatoria. El otro día Azpilicueta tocado, ahora Quique también tocado. Bueno, son cosas que pasan durante la temporada y claro, mucha intensidad, y ya estamos en un tramo donde las piernas andan muy cargadas. Vuelvo a repetir lo mismo, el fútbol del Sevilla, además, Pineda, requiere de una especial intensidad, y eso hace que también, bueno, pues puedan aparecer más problemas musculares, ¿no? El Sevilla no es un equipo que juega andando, precisamente. Sí, totalmente. Y luego, bueno, todavía queda mucho, ¿no? Tienen que volver a los entrenamientos, pero para el partido contra el Barça, lo mismo Almeida, pues refuerza también ese centro del campo, metiendo a Batista Mendy junto a Gumeno, y son un poco más descolgado en detrimento de Alexis. Vamos a ver qué se inventa el entrenador, porque evidentemente algún plan de partido distinto se tiene que inventar para al menos competir, ¿no? Porque ya hemos visto lo que le suele pasar al Sevilla cada vez que visita el campo del Barça, del Madrid o del Atlético de Madrid. El principal hándicap con la ausencia de Quique Salas, a mi entender, más allá de que ahora el chico esté jugando muy bien, es también en la pelota aérea, porque es un futbolista que por arriba lo saca todo, un futbolista muy poderoso, nada que ver con Suazo,
y yo no sé si ahí va a intentar inventar algo, ¿no? Ante la ausencia de Quique Sala. Tampoco es que el Barcelona sea un equipo especialmente intenso, ¿no? En el juego aéreo. Ni está sufriendo mucho el Sevilla últimamente a balón parado atrás. El Sevilla tiene un problema muy importante a balón parado arriba. Sí. Primero, sobre todo porque no tiene buenos lanzadores, ¿no? Y a pesar de que tiene jugadores, cuando está, por ejemplo, Nianzú, cuando está el propio Quique Salas, Agumé, Akoradan, gente alta que vayan de cabeza, es que no hay quien ponga una pelota en condiciones. Entonces ahora mismo tiene el problema del Sevilla más problemas en la parte ofensiva a balón parado que en la parte defensiva. Pero evidentemente, bueno, que no pueda estar un jugador que ahora mismo titular siempre va a ser un problema para el técnico. Bueno, recordemos que el Barcelona juega hoy frente al Newcastle en St. James Park y que va a tener, por tanto, días suficientes para recuperarse hasta el domingo para jugar contra el Sevilla. Vamos a ver, porque hoy le espera al Barça un partido intenso, también, ante las Urracas, que aprietan mucho allí en su estadio, sobre todo. Cierto es que el Barcelona, pues bueno, cuando faltan futbolistas tiene un fondo de armario importante, ¿no? Pero no es lo mismo que juegue Lamine Yamal, por ejemplo, contra ti, Pineda, que no lo haga. Yo creo que en eso no hay ningún tipo de dudas. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Bueno, la dirección deportiva del Sevilla, ahora que ha arrancado el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, parece que también ha acelerado, ¿no? Ahora que está de moda de nuevo el mundo de la Fórmula 1, se ha puesto a las pilas, decíamos al principio del programa, a las incorporaciones más que hechas ya, se puede decir, de Iglesias y de Mercado. Se une ahora un futbolista, Sangante, que es un central senegalés del Le Havre, futbolista de la Liga Francesa de 23 años, que según los compañeros del diario ABC tendría ya un acuerdo con el conjunto sevillista. Por ello hemos contactado con nuestro querido Alberto Fernández, que es el autor de la noticia, para conocer más detalles. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? Bueno, pues otro más. Sí, hombre, Antonio Cordón, tú lo has dicho bien, se ha montado en un Fórmula 1 en este 2026 y está adelantando el trabajo que cuando tú estás en economía de guerra, que tú apenas puedes invertir, pues es que es tu principal labor, ¿no? Tienes que ir al mercado antes que nadie, convencer a los jugadores y firmarlos antes que más de uno le dé a la ficha del propio jugador y diga, uy, este queda libre, a ver si lo firmo, ¿no? Bueno, si tú ya lo has firmado, evidentemente, ahí has ganado la carrera. De hecho, hace poco, esta semana pasada, contábamos que después del partido de Juan Iglesias ante el Real Madrid en el Bernabéu, que fue hace este lunes, no el anterior, sí. Algunos directores deportivos e intermediarios llamaron a la gente de Juan Iglesias para preguntar por su situación en el Getafe, ¿no? Y le dijeron, no, que ya está firmado por el Sevilla. Bueno, pues eso te describe qué es lo que está tratando de hacer Antonio Cordón. Creo que con buen tino. También es verdad que tendremos que ver cómo compiten estos jugadores, sobre todo los que no tenemos tan cerca, no conocemos tanto, pero es lo que puede hacer, ¿no? También quiso a Fran Beltrán, pero se metió el Girona cuando le quedaban 6 meses de contrato. Bueno, pues es el mercado que puede hacer el Sevilla y me parece bien. Además, Sangante era un central que el Sevilla, con anteriores directores deportivos, lo tenía seguido, lo tenía anotado y, bueno, era un trabajo previo de dirección deportiva y Antonio Cordón, en cuanto ha podido, ha ido a firmarlo, 5 años, y así que creo que es un futbolista que ya veremos qué rendimiento da, pero por edad, por de dónde viene, es un fichaje muy Sevilla de otras épocas que se lo trae Antonio Cordón a la actualidad. La noticia apunta a que este futbolista efectivamente estaba siendo ya desde hace varias temporadas seguido por el Sevilla, monitorizado, como se dice ahora, ¿no? Sí, incluso creo recordar, y esto lo hablo de memoria, Víctor Horta intentó negociar por él, pero le pedía una cantidad alta para ese momento para el Sevilla. Sabían que no le quedaba mucho contrato, pero claro, mucho contrato a lo mejor era 1 año y medio, cuando el Sevilla lo intentó fichar, o 2 años. Ahora, evidentemente, le quedan 6 meses. Era el momento de ir a por él. El futbolista ya conocía el interés del Sevilla de hace tiempo y no me cuenta que no ha sido una negociación difícil, ¿no? Se ha podido poner de acuerdo con él rápido y también había otros intereses de clubes españoles en él, así que era el momento de cerrarlo y también, Agustín, nos cuentan que probablemente no sea el último fichaje de esta serie de futbolistas libres. Ajá. Que el Sevilla está tratando de cerrar en estos meses, así que tendremos más novedades porque no es que vaya a hacer el club una revolución en la plantilla, pero sí es verdad que va a vender porque necesita vender y necesita esos repuestos a los jugadores que vaya sacando en la plantilla. Sí, otro nombre que se habla
es el de Marius Marin, el rumano del Pisa, que termina contrato y que también... Sí, además el Pisa se va a ir a Serie B, así que, bueno, son cosas también... Bueno, Pineda, detalles de este futbolista que además va a firmar por una, como es joven, lógicamente por una cantidad importante de temporadas. Sí. Ya lo hemos contado también en la portada, firma un contrato de 5 temporadas, es decir, hasta 2031, y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Esto quiere decir que si el jugador llega a Sevilla y lo hace bien, pues el Sevilla, en caso de una futura negociación para un traspaso, va a tener fuerza en esa negociación. Ya sabemos la forma que tiene ahora mismo el Sevilla de moverse, porque no tiene otra en el mercado, ¿no? Intentar incorporar futbolistas que puedan sacar plusvalía, para eso pagar muy poquito o nada, y luego a partir de aquí es verdad que es un perfil de un futbolista joven que sí tiene esa capacidad de revalorización. Un chico que fundamentalmente es central por la parte derecha, aunque también parece que puede adaptarse al lateral, ¿no, Alberto? Sí, ha jugado esta temporada y algunos partidos de lateral, pero por su altura, por su fuerza, sobre todo se vuelve central. Lo que sí dicen que es muy rápido, es bueno el 1 contra 1, y bueno, y eso le hace a veces poder salir como lateral, en defensa de 3 centrales, jugar en el perfil derecho. Lo que sí tiene verdad el Sevilla es un número muy importante de defensores centrales. Ya veremos qué pasa con el contrato de Azpilicueta, que se mueve entre central y lateral, pero con contrato en vigor hay muchos jugadores. Está evidentemente Marcao, que amplió un año más, si recordáis, para, digamos, diferir su contrato. Sigue Nianzú con un año más de contrato. Evidentemente Quique Sala. O sea, el número o la nómina de centrales es amplia. Así que si Antonio Cordón adelanta todo este trabajo de incorporaciones en estos meses, cuando llegue el verano lo que tendrá que hacer es las salidas, moverse con rapidez, moverse con fiabilidad, porque el Sevilla tiene una nómina amplia de jugadores y jugadores todavía con contratos muy altos, en los cuales su rendimiento ya es conocido, no se corresponde a ese salario, así que también tendrá que intentar sacar piezas para que todo el cuadro le quede perfecto. Bueno, pues insisto, un futbolista que Aruna Sangante, como nos ha dicho Pineda, que tiene un valor de mercado, según la web Transfermarkt, Pineda, de 8 millones de euros. Estaba mirando yo aquí, creo que efectivamente el valor de mercado del futbolista es de 8 millones de euros, 23 años, habitualmente titular, y un futbolista ya con una trayectoria importante a pesar de su juventud en la liga francesa, Ha salido de allí, Agustín, no ha sido todavía internacional. O sea, son detalles que también te dicen que bueno, quizás ha tardado en el proceso de maduración. Ya sabemos que en Francia los jugadores salen muy, muy pronto, pero es una cantera del Le Havre muy, muy prolífica, ¿no? De ahí salió Pape Gueye, salió Loïc Badet, digo, por jugadores que se hayan relacionado con el Sevilla. O sea, es una cantera que, digamos, de las canteras de Francia, que trabajan con jugadores muy jóvenes, sobre todo jugadores que vienen de ascendencia africana, y les dan la oportunidad. Después de ahí pues van a otros clubes franceses. En este caso se ha hecho capitán, o lleva tiempo siendo capitán del Le Havre, y ahora justo teniendo contratos cuando el Sevilla se ha querido adelantar para traerlo a España y ver si puede tener ese recorrido que se espera de él. Bueno, pues insisto, tercera incorporación, si contamos ya la de Juan Iglesias y de Patrick Mercado, en un inicio de año, desde luego, que está siendo bastante movido en materia de incorporaciones, ¿no? Llama mucho la atención esto también, en pleno proceso, digamos, vamos a decir, sigue ahí el asunto de la compra o no compra de este grupo que está ahí, 511 Capital, que obviamente, bueno, pues la gente también se preguntará que estos futbolistas ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Claro. Si cambia de dueño. Claro. Pero bueno, esto es como una empresa que no se dedica al fútbol y, yo qué sé, tenga que hacer pedidos anuales, ¿no? Claro, bueno, tendrá que la fábrica tendrá que seguir funcionando. Cuando cambien de dueño, pues el nuevo dueño que decida qué hace con los pedidos que ya están hechos, pero lo que no se va a parar. Las máquinas no se pueden parar nunca, ¿no? Y en este caso creo que el Sevilla, la situación económica, entre un nuevo dueño o no entre, no va a cambiar relevantemente. Hombre, pues habrá a lo mejor una ampliación de capital, pero eso no te va a permitir salir al mercado con desenvoltura con la deuda del Sevilla. Entonces, lo normal es que Antonio Cordón, que tiene contrato en vigor durante 3 años, ya lleva medio gastado, o sea, 2 años y medio más, siga trabajando y trabaje como si aquí no fuera a pasar nada. Si pasa algo de venta, que eso será o será, pues ya entraremos en otra materia, pero su trabajo tiene que estar ahí, y si tiene que planificar en este sentido, yo creo que es lo correcto, que es lo que está haciendo.
Bueno, además, Piñate, recordemos la conexión que tiene Antonio Cordón con este grupo, que no nos extrañaría nada que en un momento dado pues tuviese también, bueno, pues digo que en un momento dado informando incluso, ¿no? Oye, que estoy haciendo todo el mercado. Yo eso no lo sé, pero que evidentemente mientras se hacen auditorías, se cierra, no se cierra, se oferta, no se oferta, el Sevilla tiene que seguir sobreviviendo y no está precisamente para regalar tiempo. Así es. Bueno, pues nada, insisto, acuerdo cerrado. Lo publicáis hoy en ABC y vamos a ver este futbolista Aruna Sanganté, central senegalés, 23 años, cómo resulta, que es finalmente de lo que se trata, de ver cómo resulta este defensor senegalés. Alberto, gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo, compañero. Hasta otro día. Radio Marca. Cash. Ancarri Confisur. Cash. De confianza en el sur. Cash. Los mejores precios de Sevilla. Cash. En Polígono, carretera amarilla. Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería. Cash. www.confisur.es. Cash. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Concesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. En Radio Marca lo damos todo. Y como tantos deportes hay para tantos gustos, lo mismo ofrecemos al oyente más musical. La noche se mueve. Escucha los miércoles el caserío de Chitu Gómez para descubrir lo último en reggaetón. Los viernes son para Natalia Freire y su cultureta musical con la Deporteca, seguido de DJ Flecky con su electroshock, música electrónica y remember. Y para el sábado por la noche no dejamos de movernos con el buen indie de José Luis Álvarez Escarabajano en La Alternativa y el rock and blues de Luis Beamut y su Delta Cadillac. Sin música no hay radio. Y en la radio del deporte lo sabemos. Radio Marca. Lo damos todo. Alégrame el día, muchacho. Decir que es un programa de radio, de deporte, imparcial, informativo. Decir que los invitados son objetivos, que el contenido es equilibrado y que el presentador David Sánchez es un ejemplo de ciudadanía. Decir todo eso, no. Pero decir que DSF Despierta San Francisco es la mejor forma de pasar de lunes a viernes de 4 a 5 cada día, eso ni cotiza. Despierta San Francisco, de lunes a viernes de 4 a 5 con David Sánchez, socio compromisario del Real Madrid. ¿Tú crees? El técnico de sonido también se levanta, empiezan a... Despierta San Francisco. Hola, buenos días, soy la Rosalía de Radio Marca. Todo el deporte en Radio Marca. ¿Dónde va a ser? En Marcador, te lo van a contar. Con Pablo López, Super López, e Israel Ray, el hombre promo, y Pablo Parra, Pablito, y 70 más. ¡Qué equipazo! Hoy te cuentan la liga. ¿Sí? Mañana tienen show también, previas y postpartidos. Y hasta Toribio, Mosquera, Mbappé y Ruló. Lo mismo hace con la Mini, con Hansi Flick y José con el Cholo. Pues ya no sé qué más nos quedaría para animarte a que escuches Marcador de Radio Marca entre semana y el fin de semana. Porque aquí te damos todo el deporte. ¡Lo dan todo! ¡Es Radio Marca! ¡En Marcador! Ya. ¿No había una Rosalía mejor? Por lo menos que se pareciera un poquito más a la original. Eso que es más una cosa de periodista. Radio Marca.
Antes de ir con más cosas, todavía tenemos que hablar de fútbol porque hubo derbi de filiales el pasado viernes, Pineda, con victoria del Betis, que deja lógicamente al Sevilla en una situación muy complicada, y el Betis, bueno, pues con algo de esperanza, ¿no? Porque, bueno, pues ahora mismo la salvación la marca el Nastic, que tiene 33, el Betis tiene 25, es verdad que son muchos puntos de ventaja, pero vamos, estaba mirando todavía y quedan 11 jornadas. Bueno, hay que seguir, no queda otra. Hay que seguir. Hay que seguir, sí señor, y en ese derbi, bueno, pues fue un derbi también muy entretenido, marcado también por esa jugada que al final deja al Sevilla con un futbolista menos, pero también se han dado una serie de resultados que permiten al filial del Betis recortar distancias con los que marcan ahora mismo la frontera de la salvación, y mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Y eso es lo que va a intentar hacer el Betis Deportivo, que vamos a hablar evidentemente del ganador de ese partido del fin de semana. Hay una cuestión que es evidente, desde el cambio en el banquillo, desde que ha llegado Dani Fragoso, los números evidentemente son distintos y hay mucha gente, no vamos a preguntarle a nuestro protagonista por esto, que se pregunta qué hubiese pasado si se hubiese producido antes el cambio de entrenador. Pero en fin, las cosas del fútbol. Entrenador Dani Fragoso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya victoria el otro día, muy importante porque no es un partido cualquiera y sobre todo también, Dani, por lo que supone numéricamente, ¿no? Sí, sabíamos que el otro día iba a ser un partido muy importante y así fue, ¿no? Lo marcábamos también en el calendario que podía ser un punto de inflexión y hay que darle gran valor a la victoria del otro día. Fue un rival diferente, como siempre es un derbi que se juega diferente, y sobre todo el cómo se dio, el cómo jugamos y el cómo se consiguió la victoria. La verdad que bueno, estamos recortando, queda todavía muchos puntos y hay que ir también paso a paso. Bueno, después de este triunfo, ¿cómo se toman las cosas los chicos? ¿Cómo os tomáis lo que? Porque es verdad que quedan muchos puntos en juego todavía. Sí, todavía quedan 33 puntos por disputarse. Es verdad que bueno, que estamos a 8, pero como le dije el primer día, nos tenemos que olvidar la clasificación y partido a partido, que se suelten, porque al final bueno, es una situación que estos jugadores no están acostumbrados a vivirla, y bueno, lo que nos queda, estos 11 partidos, lo afrontamos con una mentalidad de competir cada partido, y sobre todo que bueno, cada vez estamos más cerca de asomar un poquito más la cabeza para arriba. Bueno, con la ayuda además de Pablo García, que me imagino que para vosotros lógicamente es muy importante, ¿no? Sí, sobre todo lo que contagia alrededor, lo que cuando está, ¿no? Él pidió bajar, el club y Pellegrini también accedió, y bueno, y el club igual, y nosotros encantados, ¿no? Para nosotros contar con él es un lujo, y se vio el otro día, ¿no? Las ganas que tenía de jugar el partido, de afrontarlo, y se vio, ¿no? El partido que hizo luego. Claro, además tú le conoces mejor que nadie y lo que necesita él ahora mismo es jugar. Sí, yo hablé con él y él lo sabe, que él lo que necesita es jugar. Últimamente no estaba contando con muchos minutos, pero bueno, es normal también, hay que tener paciencia con él. El talento que tiene tampoco es normal en un jugador de su edad, y hay que tener paciencia con él. La primera división es muy diferente a primera red, y lo que tiene que ir cogiendo otra vez confianza, que cuando él pueda y el primer equipo también decida, pues que nosotros recibirlo con los brazos abiertos y que siga cogiendo confianza para el primer equipo. ¿Notas en el vestuario esa alegría, ¿no? Esa confianza que recuperan los chavales que bueno, cuando son jóvenes además son muy viscerales, ¿no? Pasan de la alegría a la tristeza muy rápido. ¿Notas esa alegría precisamente por los resultados y esa todavía esperanza por conseguir o pelear el objetivo? Sí, sobre todo por haber ganado el derbi, ¿no? Como te he dicho, son partidos especiales y bueno, que también hemos cambiado la dinámica, sobre todo las sensaciones son muy diferentes a lo que venían viniendo. Hemos conseguido muchos puntos en pocas jornadas y eso no lo habían vivido en toda la temporada. Están en un proceso, es verdad que no están acostumbrados, pero bueno, también entra dentro de la formación que están teniendo, la alegría que se transmite, cómo están entrenando, cómo están afrontando esta situación, pues le va a hacer servir para lo que les viene en un futuro. Oye, es una semana esta también, te pregunto, algo distinta, ¿no? Porque es verdad que ya en el primer equipo solo quedan en la enfermería los 3 que están de más larga duración y ahí ya se tira menos, ¿no? De la cantera, pero juegan mañana tus otros niños en la Copa. ¿Y esto cómo te afecta? Porque es decir, se van algunos con los juveniles y te dejan sin trabajar con ellos entre semanas, ¿o cómo va exactamente? Sí, se han bajado todos. A todos los juveniles que teníamos nosotros han bajado con el juvenil, porque bueno, sabemos que es algo
que podemos hacer otra vez historia de cómo conseguir la Copa del Rey, y aquí no hay equipos de filial y juvenil, aquí son jugadores todos del club, del Betis, y bueno, cuando requiere el juvenil, pues ellos están encantados de bajar y luego pues ya se verá más adelante. Así que bueno, un partido bonito también para el juvenil y estaremos atentos y ojalá puedan conseguir la victoria. Ahora, antes de preguntarte por lo tuyo y por el partido siguiente que tenéis, pero ¿cómo le ves? ¿Cómo le ves? La verdad que muy bien. Ellos cuando les toca bajar con el juvenil para ayudar están encantados porque bueno, saben que es un momento también único, como la otra vez con la Youth League, con el Inter, y son partidos que son muy bonitos de jugar. Otra vez una semifinal de Copa del Rey, que bueno, que muchos equipos no la pueden hacer y nosotros llevamos ya muchos años jugándola y la verdad que están muy bien y ojalá que les vaya bien mañana. Bueno, y el sábado tenéis al Europa, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Allí no guardan muy buen recuerdo del fila del Betis, ¿eh? Sí, un rival muy complicado. Van terceros y bueno, al final también hace 2 años creo el playoff también se disputó. Pero bueno, va a ser un partido muy complicado, muy disputado, ante un gran equipo, muy buen trabajado, pero bueno, hay que competirlo y jugarlo. ¿Del calendario qué te dice o no te paras? Pues miramos el día a día, la verdad, y aunque suena tópico, pero es la realidad. No tenemos que ir mirar más lejos del siguiente partido, porque los números al final, las estadísticas también se rompen y estás pensando una cosa y luego no te sale. Nosotros estamos enfocados en el sábado, en poder sacar un buen resultado y ganar a la Europa y luego ya se verá ir partido a partido. Oye, por curiosidad, el otro día lo leí, no sé si ha cambiado el asunto. ¿Os habían puesto un partido el domingo de Ramos a las 4:30? Pues la verdad, si te digo la verdad, no lo sé, pero creo que la han cambiado y jugamos el viernes o el sábado, creo, pero creo que no, que no. Vale, ya me había llamado a mí la atención el asunto. El otro día sí es verdad que vimos el tema, ¿verdad, Pineda? Lo estuvimos comentando. En fin, que no nos parecía muy lógico, ¿no? El asunto. Sí. Hombre, será por fechas, ¿no? Claro, mejor así. Además, en estas categorías yo creo que hay menos problemas, ¿no? Para cambiar las fechas. Sí. Bueno, pues nada. Ya también dependemos de la federación, de la televisión y cuando nos dicen. Claro. Pues nada, Dani, que simplemente darte la enhorabuena por la victoria del otro día y que siga el buen camino y mucha suerte para lo que resta de temporada. Muchas gracias. Siempre un placer atenderos y hablar con vosotros. Bueno, un abrazo. Pues después de esto nos metemos como cada martes también con el básquet. XV, DJ Nut. We up in here. Thank you for joining Everybody's me nobody. How y'all feel? Cause I feel so awesome. How you feel? Awesome. I guess that's awesome. Shorty, you fine and your body is awesome. Wanna roll? Awesome. Well, let's go. Awesome. Hands in the sky like AWE. Some call me awesome. You don't wanna miss it like a very special blossom. Bueno, tiempo de baloncesto. Antes de hablarles de baloncesto, también comentarles, como siempre, que están ahí los amigos de la casa del TPV.com, el primer e-commerce de TPV en España, sin intermediarios, con precios de fábrica, ahorrando hasta un 70% en tu TPV, PDA, impresoras, kioscos, cajones inteligentes, robots camareros, rollos de papel térmico y mucho más. Más de 25 años de experiencia, instalan en toda España, están en Camas, en la casa del TPV.com o en el 955-545-811. Bueno, pues la verdad es que ha sido una jornada bastante prolífica para los nuestros, ¿eh? Ha sido una jornada muy interesante porque ganó de forma contundente a la Cultural Deportiva Leonesa 74-97. Estamos hablando de 23 puntos de diferencia, Pineda. Una gran victoria, sí señor. Del Insolar Caja 87 en León, y una gran victoria también, hay que decirlo, de Star Labs Morón en Córdoba, 69-74, dando la gran sorpresa de la jornada. Bueno, teníamos cita hoy, ya hemos hablado con Adrián Alonso, con el entrenador, hablamos habitualmente con el director general, con Raúl Pérez, pero hacía tiempo que no hablábamos con un jugador del Insolar Caja 87, ¿eh? Y además ha hecho un gran partido, ¿eh? Creo que viene como anillo al dedo el protagonista, porque hizo el otro día un gran partido en esa segunda victoria consecutiva de nuestro equipo cajista, que además endereza un poquito el rumbo con esa segunda consecutiva y sigue ahí peleando por lo más alto. 24 puntos hizo el otro día Walter Junior Cabral, que está por aquí desde noviembre, si no me equivoco,
Pineda, fue uno de los jugadores que llegó en el mes de noviembre al conjunto cajista y al que ya saludamos. Walter, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Desde finales de noviembre estás por aquí, ¿verdad? Sí, bueno. sí. Contento, todo bien, ¿no? Todo genial, todo genial. Bueno, victoria muy importante el otro día y sobre todo por la contundencia, ¿no?, con la que ganasteis. No sé si te sorprendió lo que hicisteis y con la facilidad, por decirlo de alguna manera, que os impusisteis en León. A ver, no fue un partido fácil. Al final fuimos con una rotación muy corta. O sea, nos faltan bastantes jugadores, nos faltan 3. 2 de ellos de los más importantes a nivel de anotación. Y salimos con una idea clara, que era marcar el ritmo, porque al final ellos en casa juegan muy cómodos. Y se vio que hasta el final del segundo cuarto no rompimos el partido. Sí, entonces no diría yo que muy fácil. Ahí en el segundo cuarto, logramos... cuando ponéis 13-27, ahí es cuando digo que rompéis el partido, ¿no? Seguramente. Ahí es cuando rompemos el partido y conseguimos mantenernos allí. Porque hay un momento en el que ellos intentan volver, pero reaccionamos rápido y no les damos oportunidad. Bueno, digo que una victoria muy importante porque, bueno, en este caso ha caído en su casa Córdoba, los equipos siguen sumando, está Valladolid ahora líder con 15 victorias, Córdoba con 14, con 13 Ponferrada y vosotros, y muy importante, ya no sé si miráis arriba del todo, pero llegar lo mejor posicionados posibles para el playoff, ¿no? Sí, o sea, yo firmé aquí con la idea de intentar quedar primeros para el ascenso por la vía rápida, ¿no? Como quien dice, pero bueno, ahora mismo la liga está muy reñida. En los equipos de arriba no pueden descuidarse porque lo que tú dices, o sea, una derrota de Córdoba, por ejemplo, nos da la vida a Ponferrada y a nosotros. En este caso. O sea, Morón también está ahí, estamos todos muy, muy juntos. Entonces no te diría yo que nos consideremos que nos hemos descolado de los de arriba, porque al final son 6 finales que tenemos, 6 victorias que queremos, y si los otros siguen pinchando, pues ahí sigue habiendo posibilidades, ¿no? Claro. Además aquí, bueno, hay 2 alicientes, como tú dices. Primero, pelear por lo más alto, intentar llegar lo más arriba posible y en el caso de no poder alcanzar a Córdoba o Valladolid, que el equipo llegue con buena dinámica, con buenas sensaciones al tema de los playoffs, que también es muy importante, ¿no? Claro, al final el playoff en Le Plata, todo el mundo sabe que es de las competiciones más duras a nivel de playoff porque nunca sabes lo que puede pasar. Puedes ir a entrar como primero y que te echen en la primera ronda, o entrar como último, como le pasó a Melilla el año pasado, y acabas ascendiendo. Con la experiencia que tienes, ¿cómo estás viendo la liga? No sé si te está llamando algo la atención, porque obviamente todo el mundo pensaba, ¿no?, en Valladolid, que es un equipo que viene de descender. Es verdad que Córdoba ha hecho al final un buen plantel, pero Valladolid por nombre, vosotros, otros de los que todo el mundo señalaban como equipos a estar arriba del todo. No sé si te está llamando algo la atención. No, al final yo creo que está cumpliendo un poco lo que se suponía que iba a pasar, ¿no? Al principio la gente no se conoce, los equipos no se conocen, pero una vez la liga ya empieza a estar rodada, los equipos que se supone que están arriba, estamos arriba y peleando por lo que peleamos, y los equipos que tienen menos plantel o menos presupuesto, pues están peleando por lo que están peleando. O sea, al final cada uno está peleando por lo que se supone que tiene que estar peleando, creo yo. Oye, tú vienes curiosamente de Getafe, ¿no? Del otro grupo, del grupo de esta segunda FEB. ¿Es más fuerte este grupo? ¿Muy similar? No sé, ¿cómo estás viendo la competencia que hay aquí? Yo creo que este grupo es más fuerte que el creo que es, sí. Este grupo es más fuerte a nivel de que los equipos de arriba tienen 6 equipos que vamos a estar peleando por unas posiciones de, ya te digo yo, 2 victorias como mucho. En el otro grupo tienes Ibiza, Castelló y Gandía muy diferenciados del resto. Ahora acumuláis 2 partidos seguidos ganando. Una pena esa mala racha, ¿no?, que habéis tenido, porque daba la sensación de que el equipo había entrado en una dinámica, había acumulado además una serie de partidos seguidos ganando y que se podía conseguir llegar arriba del todo. Yo no sé si tú lo descartas o con 6 partidos que quedan va a ser muy complicado, por ejemplo, con esas 2 victorias de desventaja que tenéis con Valladolid, igualar eso. No, al final es lo que te digo, los equipos ahora mismo, al final de esta temporada, justamente nos cruzamos entre todos. O sea, en 2 semanas jugamos nosotros contra Valladolid todavía no tiene el segundo partido contra Córdoba, Viele siempre es un rival duro,
que jugamos en casa contra ellos, todavía hay gente que tiene que ir para allá, que es un campo en el que muy poca gente va a ganar, en donde siempre hay posibilidades. O sea, nosotros queremos ganar los 6 partidos que nos quedan. A partir de ahí, rezar y esperar que el resto pinchen. O sea, pero yo creo que posibilidades siempre hay. Sí, perdón. No, le voy a preguntar que también es muy importante para el tramo final de temporada que os respeten también las lesiones, ¿no? Que podáis recuperar jugadores, compañeros y que a los que estáis sanos os respeten, porque al final, hombre, como tú dices, la rotación es muy importante a estos niveles ya cuando llega final de temporada y en ese sentido el equipo no está teniendo precisamente mucha suerte, ¿no? Claro, o sea, ya al final me pierdo 1 mes y medio por el tema del gemelo. Mati ha estado tocado. Josep se perdió Josep se ha perdido la primera parte de la temporada. Nedim se perdió 2 semanas nada más yo llegar. O sea, hemos tenido una serie de factores que mala suerte, pero al final es una temporada. Y lo que dices, el tener una plantilla con la que poder contar al final de temporada que sea amplia, da muchos más puntos. Da puntos de ventaja contra gente que juega 8 jugadores toda la temporada, que sí que los números están muy bien. Pero al final el cansancio también se nota. Entiendes, por tanto, que si el equipo está más o menos al completo, porque es muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que esté al completo para la fase decisiva. Ahí es un equipo que por plantel todo el mundo nos dice que no tiene que envidiar a casi nadie, nada. Yo, si la plantilla estuviera al 100% a final de temporada, yo creo que no habría dudas en que nosotros estaríamos peleando por el ascenso, pero sin ningún tipo de duda. O sea, yo firmo en este equipo porque por el plantel que veo y por el entrenador que tienen y por el proyecto que tienen, que es ascender. O sea, si no te digo yo que confío 100% en mi equipo y que vamos a ascender, no te lo puede decir otra persona, ¿sabes? Ya está claro, ¿no? Lo digo porque, hombre, hemos hablado, ¿no?, con algunos entrenadores y nos dicen de otros equipos, ¿no?, que os sitúan siempre, ¿no?, como plantilla, obviamente al más alto nivel, ¿no?, de la categoría, pero claro, el asunto es que efectivamente las lesiones no os han dejado estar al completo en casi ningún momento. Aparte eso sí, perdona. No, sí. Que digo que aparte de esto, ¿qué grupo te has encontrado? ¿Qué vestuario? Tú que has estado ya en unos cuantos equipos y has dado vueltas. A ver, el vestuario que me he encontrado es un vestuario bastante completo. Tienes desde veteranía en Josep, liderazgo en Nedim, a juventud alocada como Rafa Santos y Adrián Latorre, Lamin Diva. Luego tienes el juego interior. Yo creo que es una plantilla bastante compensada en todos los aspectos. ¿Adrián le conocías al entrenador? Me ganó una fase de ascenso en EVA de plata con Martola y estaba en Casby. ¿Y qué Pero tal? aparte de eso no. ¿Qué tal? Muy bien. Un tío, una persona con las cosas claras, que tiene objetivos en mente que cuadran con los míos y nada, y unos valores que también encajan a la perfección con los míos y muy bien con él. Y luego fíjate, ¿no? Hablamos mucho de que Sevilla, que es una ciudad tan grande en España, pues que tiene equipos de baloncesto pues en una categoría muy baja, ¿no? Se está intentando en este proyecto devolver al baloncesto a la élite, se está haciendo poco a poco también trabajo social para que la gente os acompañe en ese sentido, como estás viendo también el apoyo en el pabellón, el ambiente y bueno, y esa adhesión que está cogiendo poco a poco el club o la grada con vosotros. Yo creo, o sea, yo no puedo hablar del año pasado porque no estaba, pero este año yo creo que tienen una base bastante cimentada alrededor del club a nivel de apoyos de afición y tal, porque los partidos cada fin de semana aquí en casa son 2.000 y pico personas. Muy poca gente en España en estas categorías. Ya en Deporo ya te cuesta, si no eres el típico Palencia, Coruña de los grandes, llenar un pabellón, y aquí lo llenamos prácticamente y es un pabellón de ACB. ¿Sabes? Y es un equipo que acaba de, como quien dice, salir de las sombras, porque antes estaba el Betis. Claro. Y el Caja tiene una afición muy buena y está con los proyectos que están haciendo alrededor de baloncesto, yo creo que lo están haciendo muy bien. Claro, al final San Pablo es grande pero claro, es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor metes menos personas en otros pabellones y parece que hay más presión y más ambiente, pero el número de espectadores ahí, vamos, todo el mundo del club nos dice que está muy, muy satisfecho, como estás comentando tú. Sí. Claro, por lo demás en la ciudad, bien, ¿no? Aquí se adapta uno rápido, ¿no? Muy bien. El tiempo espectacular para ser invierno. Aquí parece primavera desde que llegué en noviembre.
Habré visto llover lluvia como tal 3 días, el resto ha sido lloviendas. Y da gracias. Y muy bien, todo muy cercano, centros comerciales, vida muy tranquila. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues nada, Walter, que esperemos que vaya lo que resta de temporada como esperáis. Si no se alcanza, bueno, vamos a ver qué posición se alcanza y después qué ocurre en el playoff y que haya mucha suerte, sobre todo, y que no haya más lesiones. Muchas gracias. Bueno, un saludo, adiós. Un saludo igualmente. Hasta luego. Bueno, con el baloncesto llegamos hoy al final de Directo Marca Sevilla. Pendientes de lo que ocurre en la jornada europea en el día de hoy y mañana volvemos con muchas más cosas. Como siempre, les esperamos. Gracias por estar ahí. Pasen una feliz tarde. Radio Marca, el deporte que se vive.